Días a todos. Yo soy el doctor Rafael Rascón Sabido de la ciudad de Veracruz. Es un placer para mí estar con ustedes. Y pues el día de hoy vamos a tener una jornada muy intensa de 2 horas con muchos expertos internacionales. La realidad es que estos foros de insuficiencia cardíaca avanzada son precisamente las cosas que no deberían de llegar a pasar, pero pues ya pasaron. Entonces vamos a aprender de la mano de varios expertos cómo irlo sorteando. La primera ponente que vamos a presentar el día de hoy es la licenciada en enfermería, Leonor Hernández Trujillo. Tiene especialidad en insuficiencia cardíaca y actualmente se encuentra en el Hospital del Seguro Social de Veracruz. Y ella nos va a hablar sobre las intervenciones que tiene el Departamento de Enfermería en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Hola, muy buen día. Bueno, como ya bien nos dijo el doctor Rascón, yo les voy a hablar de estas intervenciones que tiene la enfermera en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder ayudar a este corazón que pues obviamente como lo vemos aquí en la imagen, pues ya está dañado? Vamos a empezar por ver en dónde se encuentra parado nuestro paciente y nosotros pues ya lo encontramos en este estadio D, en el cual nuestro paciente pues ya se va a ver refractario a todos los medicamentos básicos de la insuficiencia cardíaca y pues va a tener una clase funcional 3 o 4. Bueno, aquí en la historia natural de la insuficiencia cardíaca, quiero que veamos que nuestro paciente pues se va a encontrar aquí con estas múltiples curvas en las cuales pues ya nos dice que nuestro paciente pues ya va a tener múltiples hospitalizaciones debido a que pues ya tiene muchos eventos de agudización. Entonces, pues nuestro paciente va a tener pocas alternativas en cuanto a las terapias, ya sea que el paciente se vaya a cuidados paliativos o realmente el paciente pues ya tenga la decisión de un trasplante cardíaco. Bueno, este esquema nos habla de todos los tratamientos que podemos agregarle a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca avanzada cuando ya todos los medicamentos bases de la insuficiencia pues ya no van a ser óptimos para nuestro paciente. Entonces aquí el médico va a tener que evaluar qué tipo de medicamentos se le pueden agregar o tipo de dispositivos que pueden ayudar a este paciente. Como vemos aquí, pues podemos darle lo que es hierro carboximaltosa, diuréticos, ivabradina, vericiguat, entre otros. Bueno, este es un esquema que quiero que vean que, bueno, realmente este esquema es como ustedes como médicos van a manejar a este paciente y conforme a las opciones y valoración que tienen ustedes con el paciente de insuficiencia cardíaca, pues van a seguir las líneas de tratamiento, ya sea que el paciente pues esté para tratamientos con dispositivos, algún tipo de ablación o que ya sea este paciente que necesita o dependa de inotrópicos, cuidados paliativos o a trasplante de cardíaco. Bueno, como podemos ver en esta imagen, nosotros pues ya llegamos tarde, ya no tenemos tanto tiempo con este paciente de insuficiencia cardíaca avanzada y es ahí donde pues nosotros tenemos que valorar qué tipo de herramientas o estrategias vamos a tener con este paciente para llegar a una calidad de vida al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los 4 puntos básicos que enfermería pues toma en cuenta para estas estrategias con los pacientes? Pues bueno, el primero es el manejo de la congestión sistémica y la resistencia a los diuréticos.
el inotropismo intermitente, la deficiencia de hierro y los cuidados ambulatorios de soporte circulatorio y la estimulación eléctrica. Todos estos puntos, pues nosotros los vamos a poder llevar en una manera ambulatoria en estos tipos hospitales de día, que bueno, pues son unidades multifuncionales y multidisciplinaria, donde mediante una estancia ambulatoria se van a otorgar tratamientos farmacológicos y no farmacológicos con los siguientes objetivos, que vamos a tener un seguimiento estrecho, ya sea presencial o telefónico con nuestro paciente de insuficiencia cardíaca. Vamos a llevar estos ajustes y optimización del tratamiento y vamos a identificar precozmente las posibles descompensaciones de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. Y lo más importante, pues bueno, vamos a educar al paciente y a la red de apoyo que tenga el paciente con insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto a las guías en el manejo de los diuréticos, nos dice que es una clase tipo 1, que son medicamentos que se van a utilizar en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, y también nos menciona que cuando este tipo de pacientes ya no tienen respuesta a los diuréticos de ASA, pues bueno, podemos agregar un tipo de tiazida y nos los marca como una clase tipo 1. Aquí les presento pues 3 estudios, los cuales demostraron que cuando se agregaba otro tipo de diurético, en este caso acetazolamida, hidroclorotiazida, pues los pacientes disminuían estos tipos de congestión. En el Hospital Naval de Veracruz se hizo este estudio en el 2023, en donde agregaron el diurético de hidroclorotiazida. Y bueno, ellos al realizar el rastreo en lo que es para verificar las líneas B, demostraron que en 72 horas la congestión de los pacientes disminuía. Bueno, pero ¿qué va a hacer o cuál es el papel de enfermería? Pues bueno, nosotros pues vamos a educar al paciente a tener todo este control de líquidos, en donde le vamos a decir que pues nada más tiene de 1 a 0.5 litros que va a manejar en 24 horas, que tiene que disminuir el exceso de sodio, que no puede consumir más de 3 gramos, que él tiene que aprender a verificar el edema en tanto miembros pélvicos como torácicos para que él pueda valorar la optimización de los diuréticos, y vamos a enseñarle la importancia del peso, que lo va a hacer diario en ayuno después de ir al baño y con ropa ligera, en este caso sería con la ropa interior. Bueno, ¿qué nos dicen las guías en cuanto a estos tratamientos inotrópicos que podemos agregar a los pacientes con insuficiencia cardíaca? Nos dice que, bueno, están en una clase 1 y que se van a dar a este tipo de pacientes de insuficiencia cardíaca que pues ya son refractarios a todos los medicamentos básicos de la insuficiencia cardíaca. Aquí les presento estos 2 investigaciones en donde se empezó a la administración del levosimendan, pero en estos estudios lo que hacían era la administración de dosis altas, y pues el resultado de estos 2 pues era que no era benéfico para los pacientes, porque los pacientes pues tenían efectos secundarios como hipotensión, y pues entonces ellos en el 2007, 2013 decían que la administración de levosimendan pues no era benéfico para estos pacientes. Pero bueno, aquí les muestro 3 estudios que ya fueron del 2023, el Lionheart, el EvoRep y el del 2023 que se hizo igual en el Hospital Naval de Veracruz. Y estos estudios lo que hicieron fue la administración de levosimendan a dosis de 0.2 cada 2 semanas por una infusión de 6 horas. Y todos demostraron que pues había un porcentaje de disminución en la mortalidad, y en el de Hospital de Día de Veracruz pues arrojó que también tenía un porcentaje de disminución en cuanto a hospitalizaciones de pacientes de insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto a la administración del hierro para este tipo de pacientes, nos dicen las guías que es una clase tipo 1, igual para estos pacientes que pues ya son refractarios a los medicamentos básicos de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, aquí les enseño
este esquema donde es un metanálisis que estudia cuatro estudios en el cual a los pacientes se les hizo administración de hierro carboximaltosa y demostró que con esta administración había una disminución de hospitalizaciones. Debemos recordar que al paciente con insuficiencia cardíaca no vamos a poderlo manejar con tratamientos de hierro común debido a que ellos ya no tienen la enzima hepcidina. Este es un esquema que se manejaba en el 2019, este algoritmo, en donde se llevaba a cabo qué pacientes podían ser candidatos a la administración del hierro carboximaltosa. Y pues bueno, estos nos decían que tenían que ser pacientes con una hemoglobina menor a 15 y con una ferritina menor a 100. Esto se dejó de utilizar debido a que debemos de tomar en cuenta en dónde por región demográfica se encuentra nuestro paciente y que no todos podemos llegar a tener 15 de hemoglobina. Bueno, este es otro estudio en donde se demostró que los pacientes que tenían mayor de hierro sérico, pues tenían una menor porcentaje de mortalidad. Bueno, en cuanto a lo que es el soporte mecánico, las intervenciones que va a tener enfermería, tenemos que valorar al paciente desde antes que se coloque este soporte. Nosotros tenemos que valorar psicológicamente, emocionalmente, socialmente y pues bueno, nosotros podemos utilizar dos tipos de herramientas para valorar si el paciente ya está adaptado a esta nueva decisión o si puede llegar a tener depresión. Con esta herramienta que se llama PHQ, que son solamente 2 preguntas, pues nosotros podemos valorar si el paciente está depresivo o no y si entonces poderlo derivar con psicología para poderlo ayudar. En cuanto a la red de apoyo, esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y valorar al cuidador con la escala de Sarit abreviada, que van a ser solo 7 puntos importantes que nos van a poder decir si este cuidador es apto o no apto para ayudar a nuestro paciente en la colocación de este soporte mecánico. Bueno, ya cuando al paciente con insuficiencia cardíaca se le colocó el soporte mecánico, pues bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente se vaya bien anticoagulado, que tenga un INR de 2 o 3 más aspirina. Y debemos de estar nosotros bien conscientes como departamento de enfermera, valorar el estado neurológico de nuestro paciente. Recordemos que puede provocarnos algún tipo de ictus y bueno, es importante valorar a nuestro paciente. En cuanto al estoma, pues bueno, siempre decirle al paciente y a su cuidador que la curación de este estoma tiene que ser 100% con clorexidina al 2%, no se puede curar con agua y jabón y que se tiene que utilizar este parche de nitrato de plata, que toda esta línea que sale hacia el dispositivo no debe de estar acodado y que también se debe de manejar estérilmente. Que nosotros enseñemos tanto al paciente como a su familiar las 4 P's del funcionamiento del soporte. Debemos verificar en este dispositivo el pump flow, que va de 4 a 6 litros minuto, el pump speed de 8,600 a 9,900, el pull index, que es de 3 a 7, y el power, que es de 4 a 7 watts. En cuanto a la terapia de resincronización, pues bueno, debemos estar conscientes que esta terapia está indicada a pacientes que tengan una ampliación del QRS mayor a 150 y que tengan un bloqueo de rama izquierda. Las intervenciones que tiene enfermería, obviamente, tomar un electro, verificar que no tenga un ensanchamiento y verificar que el 96% de los latidos pues estén resincronizados. Y si en algún dado caso nosotros verificamos alguna anormalidad, pues nosotros tenemos que notificarlo ya sea al técnico o al médico para que entonces se modifique el tratamiento de control, ya sea con aumentar dosis de beta bloqueadores o en su caso agregar un antiarrítmico.
Bueno, en cuanto a los desfibriladores, recordemos que van a estar indicados para evitar la mortalidad de pacientes de muerte súbita y disminuir las arritmias ventriculares. Como podemos ver en la imagen, pues bueno, el desfibrilador pues son descargas que se van a dar al corazón. Y cuando no se tiene esta programación adecuada, pues puede provocarle efectos de agudización a nuestro paciente por todas estas descargas continuas y puede llegar a tener un edema pulmonar. Entonces, con este estudio que es MADID-RIG, lo que nos quiso demostrar es que a los pacientes que se les programaba el desfibrilador de 170 latidos por minuto en 60 segundos, se daba una descarga. Si el paciente tenía más de 200 latidos por minuto, digo, en 12 segundos, daba la descarga. Y si tenía mayor de 250 latidos en 2.5 segundos, da la descarga. Y como podemos ver en el resultado, con estas cifras que se manejó, los pacientes tenían menor error en cuanto a la terapia de lo que es el desfibrilador. Pues mensajes que quiero que se lleven a casa es cuando hablamos de insuficiencia cardíaca en estadio avanzado, recordemos que pues ya llegamos tarde. La única manera de ganar la batalla es conseguir tiempo para ofrecer mejores alternativas y el departamento de enfermería tiene un sentido humano y es quien verdaderamente está más cerca de los pacientes. No hay mejor terapia que cualquiera que acepte el paciente y le haga sentir mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Leonor. Siempre en estos módulos de falla cardíaca hemos estado implementando pláticas de enfermería completadas a los expertos médicos porque siempre es importante recordar la versión y el punto humanista y holístico que muchas veces se nos olvida, entender lo que es el sentir y lo que es la aproximación que se tiene que tener a todos los pacientes. Sin más, vamos a seguir con el doctor Carrizales. El doctor Carrizales es de aquí, es nativo de Nuevo León, entonces está en su casa y nos ha invitado varias veces. Gracias por hacernos sentir en casa. Él es médico internista y cardiólogo por la Universidad de Nuevo León y es especialista de falla cardíaca en el Royal Brompton de Londres y además en el Hospital de La Coruña. Entonces, él nos va a hablar acerca de la evaluación y el tratamiento de la congestión en la falla cardíaca avanzada. Mi doc, un placer como siempre. Gracias. Bueno, gracias a todos. ¿Y tienen el control? Gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes, sobre todo estar aquí con ponentes tan buenos. Entonces estoy un poco nervioso, pero vamos a ver. Y hablar un poco sobre lo que hacemos para evaluar y tratar la congestión en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Esta es la definición del posicionamiento sobre insuficiencia cardíaca avanzada de la Sociedad Europea de Cardiología. Y estos son algunos acrónimos que utilizamos para tratar de reconocer a los pacientes que pueden estar en insuficiencia cardíaca avanzada. Y lo que yo quiero mostrarles aquí es que lo común ahí son los diuréticos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca requieren o requerirán en algún momento siempre diuréticos. Y los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada particularmente están expuestos o han estado expuestos a grandes cantidades de diuréticos de manera crónica, usualmente en combinación y casi siempre con respuestas subóptimas. A diferencia de los estadios iniciales de la insuficiencia cardíaca, en donde la disminución de la fracción de eyección está dada más por aumentos de los volúmenes telediastólicos, la insuficiencia cardíaca avanzada es en realidad un estado verdadero de bajo gasto. Los pacientes tienen aumento de estos volúmenes telediastólicos, de las presiones telediastólicas, pero también tienen caídas en los volúmenes latidos, en el gasto cardíaco y desde luego en la presión arterial. En la insuficiencia cardíaca avanzada, además de todo lo demás, hay bajo gasto. Esto resulta en afección sistémica, desde luego las particularidades propias del corazón, pero hay deterioro progresivo de la función renal, congestión venosa, un fenómeno de taponamiento renal con bajo flujo e hipoperfusión renal que comprometen la respuesta a los diuréticos.
A nivel intestinal hay edema de la pared intestinal con pobre absorción de los diuréticos. Este edema, esta alteración en la barrera intestinal fomenta la sobreabsorción de sodio en el intestino, y aparte hay algo de translocación bacteriana que puede fomentar o promover la inflamación sistémica que empeora el estado general de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y a nivel hepático hay hipolinemia con aumento en la presión portal, con ascitis y aumento de la presión intraabdominal que puede favorecer la resistencia a los diuréticos. De manera que hay un sinfín de factores que pueden hacer que los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada respondan mal a los diuréticos. Esto ha sido demostrado en muchos estudios. Esto es el DOSE trial, que no precisamente tenía pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pero sí eran pacientes con estadios de la New York Heart Association avanzados, con péptidos natriuréticos muy elevados, eran pacientes de muy alto riesgo. Y lo que se demostró es que después de un proceso activo y agresivo de descongestión a las 72 horas, solamente el 15% de los pacientes tenían una descongestión efectiva. Y una mala descongestión significa un mal pronóstico. Entonces, ¿qué pasa en los riñones del paciente con insuficiencia cardíaca? Esta es una nefrona, todos lo sabemos. En las porciones proximales de la nefrona se reabsorbe cerca del 65% del sodio que se filtra, pero esto está exagerado en el paciente con insuficiencia cardíaca. Esto es porque hay un aumento de algo que se llama fracción de filtración. La cantidad de sodio que pasa por ahí se absorbe más. Esto disminuye la cantidad de sodio y de cloro que se entrega a las porciones distales de la nefrona. Esto se sensa o se identifica por algo que se llama el aparato yuxtaglomerular y la mácula densa, y se interpreta como una disminución de volumen, una disminución de la filtración renal, y por lo tanto la respuesta es la liberación de renina con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto para promover o provocar una constricción de la arteriola eferente. Además hay una disminución en la liberación de adenosina, que es un vasoconstrictor de la arteriola aferente. Lo que está buscando el riñón es mantener la presión intraglomerular y mantener la tasa de filtración glomerular a toda costa. Este aumento, esta estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona regula a la alza ciertos cotransportadores de sodio que están en la nefrona proximal, y esto entonces exagera aún más la absorción de sodio en esas porciones, y esto genera un círculo vicioso. El mensaje entonces es que los pacientes con insuficiencia cardíaca, los riñones están condenados a retener sodio y a retener agua. Además de esto, los riñones del paciente con insuficiencia cardíaca responden mal a los diuréticos. La cantidad de diurético que tienes que darle a un paciente para que genere una buena respuesta natriurética es mucho mayor que una persona normal. No solamente eso, sino que el umbral natriurético, es decir, los niveles plasmáticos de diurético que se tienen que alcanzar para que el paciente responda bien, son muchos más altos. Esto es importante porque el primer punto para tratar bien al paciente con congestión e insuficiencia cardíaca es recordar que los diuréticos deben dosificarse bien. El concepto del efecto de techo de los diuréticos de ASA no es tan aplicable en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque lo que buscamos con las dosis elevadas y repetidas de los diuréticos es mantener los niveles plasmáticos del diurético por encima de ese umbral natriurético por un buen tiempo, para que el riñón siga perdiendo sodio y por lo tanto siga perdiendo agua. Los riñones del paciente con insuficiencia cardíaca se acostumbran al efecto de los diuréticos. El tiempo de acción intrarrenal de la furosemida usualmente es de no más de 6 horas. Después de esas 6 horas, el riñón empieza a reabsorber de manera ávida sodio y agua. Esto es importante porque hay que recordar siempre que en el paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, avanzada, los diuréticos deben dosificarse de manera adecuada. Dar una dosis de diurético cada 24 horas deja desprotegido al diurético por 24 horas, y la próxima dosis de diurético que le des al paciente va a funcionar poco, porque el riñón va a tener que perder mucho más sodio, no va a ser óptimo. Esto es también importante. Y también es muy importante recordar que eventualmente el riñón del paciente con insuficiencia cardíaca se acostumbra a los diuréticos y genera cambios en las porciones distales de la nefrona. Hay hipertrofia de las células de los túbulos contorneados distales con aumento de los cotransportadores de sodio y cloro. Y esto genera que todo lo que se pierde por los diuréticos de ASA en el ASA de Henle se reabsorba ahí, y eso es uno de los mecanismos que más contribuye a que se desarrolle algo que se llama resistencia a los diuréticos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca dejan de perder sodio, y esto es importante porque está muy bien demostrado que la meta en el proceso de descongestión de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada es la pérdida de sodio. Si los pacientes pierden agua pero no pierden sodio, tienen peor pronóstico. Si los pacientes tienen un balance positivo de sodio durante el proceso de descongestión, tienen un mal pronóstico. La natriuresis siempre es la meta.
Entonces, hay muchos factores que contribuyen al desarrollo de resistencia a los diuréticos. Tal vez los más importantes, desde luego, son una dosis subóptima de los diuréticos al estar tratando a los pacientes, pero también esta hipertrofia compensatoria de las células de los túbulos contorneados distales. En los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada hay otros factores que pueden jugar un juego un poco más importante, como la congestión venosa, el aumento de la presión intraabdominal, la reducción del gasto cardíaco. Claro que esta avidez en las porciones proximales de la nefrona por el sodio, la disminución de la tasa de filtrado glomerular y la hipoalbuminemia. ¿Cómo evaluamos al paciente con insuficiencia cardíaca? Nosotros tratamos siempre de fenotipificarlos con tres herramientas. Utilizamos desde luego el score de Stevenson para tratar de reconocer en qué perfil hemodinámico clínico están nuestros pacientes. Sabemos que el 95% de los pacientes que vienen con una descompensación van a estar en un Stevenson B, es decir, van a tener congestión, pero van a tener un adecuado gasto cardíaco. Pero en el contexto de los pacientes con insuficiencia cardíaca es mucho más común que se presenten en un estado de congestión y bajo gasto. Utilizamos también el score de congestión, que es el score que se utilizó para evaluar la congestión en el estudio ADBOR de acetazolamida. Y nos gusta porque es un score que nos da una muy buena idea de qué tanta congestión tisular tiene el paciente. Y utilizamos también en todos los pacientes el score de Vexus para conocer el grado de congestión venosa que tienen nuestros pacientes. Algo es muy importante, sobre todo en estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, y es recordar que cuando el paciente tiene síntomas de congestión, cuando el paciente tiene edema, cuando el paciente ganó peso, cuando el paciente vino al hospital por disnea, usualmente es demasiado tarde. El proceso de congestión inicia muchas semanas antes de que el paciente tenga clínica de insuficiencia cardíaca descompensada. Por lo tanto, lo ideal es siempre buscar herramientas que nos ayuden a reconocer a los pacientes mucho más temprano. Y esto es herramientas que nos ayuden a detectar aumento en las presiones de llenado, aumento en las presiones de las pulmonares, para poder reconocer a aquellos pacientes que se están descongestionando mucho más temprano, poder intervenir pronto y poder disminuir la necesidad de hospitalización para eso. Esto es un metaanálisis de los estudios de CardioMEMS que han demostrado que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, muchos de ellos en estadios de la New York Heart Association 4, el uso de CardioMEMS reduce de manera significativa los outcomes duros y mejora también la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos monitores miden los cambios de la presión arterial, de la presión en la arteria pulmonar y por lo tanto detectan de manera muy temprana a los pacientes que están congestionándose nuevamente y permite intervenir a los médicos. Hay que recordar que la mayoría de estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada van a tener dispositivos implantables. Y estos dispositivos ahora tienen algunas herramientas que evalúan de manera multiparamétrica al paciente, evalúan la impedancia intratorácica, la cantidad de horas que el paciente tiene actividad al día, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y después mandan todas estas variables a algoritmos que nos estratifican a los pacientes en pacientes que tienen bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo de tener descompensaciones y se ha demostrado, estos datos se envían de manera remota a algunos sistemas que se pueden acceder por internet por los médicos. Estos se envían usualmente como alertas a los pacientes que tienen scores de alto riesgo y se ha demostrado que estos pacientes, comparados con los pacientes que no tienen alertas de alto riesgo, tienen un mayor riesgo de tener una hospitalización por insuficiencia cardíaca descompensada en los siguientes 30 días. Entonces son herramientas que están ahí porque los pacientes tienen los dispositivos y si las sabemos usar bien, pueden ser valiosas. Esto es nada más un ejemplo de un paciente que estaba bastante bien, el paciente se cayó, le dieron analgésicos y después de que se cayó y empezó con los analgésicos, la impedancia intratorácica empezó a aumentar, las horas de actividad del paciente empezaron a disminuir, la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuyó también, se envió una alerta de alto riesgo, evaluamos al paciente en la consulta, el paciente estaba en proceso de descongestión, tenía una vena cava ensanchada, no colapsable, un poquito de estertores, le dimos diurético y se evitó una hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo tratamos la congestión en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada? Hay que recordar siempre todos los factores que juegan un papel importante en la resistencia a los diuréticos y tal vez el primer punto a recordar es que en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada hay que dosificar bien los diuréticos. Esto es de nuevo el dose trial que a lo mejor no alcanzó muy bien sus outcomes primarios, pero en algunos outcomes secundarios sí demostró que dar dosis de diuréticos más elevadas puede ser mejor para descongestionar mejor a los pacientes. Entonces, la cuestión es que
en las porciones distales de la nefrona también hay algunos sensores de sodio y cloro que se inhiben por los diuréticos de asa y que al utilizar los diuréticos de asa, estos sensores dejan de percibir que el sodio y el cloro están pasando por ahí y por lo tanto se sobreactiva el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto puede favorecer mayormente la retención de sodio y favorecer la aparición de resistencia a los diuréticos. Aparte de esto es lo que genera que los pacientes que están crónicamente expuestos a los diuréticos tengan un peor pronóstico y resalta la importancia de durante el proceso de descongestión favorecer el inicio y progresión apropiada de la terapia médica óptima. Eventualmente los pacientes desarrollan alcalosis metabólica e hipocloremia de nuevo como una manifestación de la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también son factores que favorecen la resistencia a los diuréticos. Entonces, debemos buscar un balance, utilizar las dosis adecuadas de diuréticos, tratando de tal vez ahorrar un poco, y tal vez la respuesta a eso es la combinación a los diuréticos. Estos son los resultados del estudio ADWORD de acetazolamida en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, que demostraron que la combinación de furosemida con acetazolamida ayudaba a generar una mejor descongestión, mayor natriuresis y mayor diuresis. Esto es un subanálisis de este estudio que demostraba que en los pacientes que tenían mayor efecto eran los pacientes que tenían niveles elevados de bicarbonato al inicio del estudio, por eso es una manifestación de la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y favorece la resistencia a los diuréticos. La cuestión es que en el ADWORD Trial, los pacientes que recibían diuréticos basales de más de 60 miligramos al día no tenían una buena respuesta a los diuréticos y probablemente es porque estos pacientes ya tenían remodelada la nefrona distal. La acetazolamida actúa de manera proximal y tal vez todo ese efecto que genera en la pérdida proximal de sodio se amortigua por esa compensación distal. Entonces, esto es importante porque hay que reconocer bien al paciente. Seguramente la razón podría ser esa. Después, este es el estudio Chlorotic de hidroclorotiazida en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, que demostró que utilizar esa combinación de diuréticos ayuda a que los pacientes pierdan más peso, que ese era su outcome primario. Y a diferencia del estudio ADWORD, en estos pacientes que también recibían dosis elevadas de diuréticos, la intervención fue efectiva y esto de nuevo resalta como uno de los principales factores que juegan un papel importante en la resistencia de los diuréticos es este remodelado distal de la nefrona. Este es un estudio nuevo que es pequeño, pero a mí me parece muy interesante. Es en pacientes ambulatorios que estaban en un hospital de día, a los cuales se les aleatorizó a recibir furosemida sola, furosemida más acetazolamida o furosemida más metolazona. Pacientes avanzados y pacientes que recibían dosis muy elevadas de diuréticos desde antes. Y lo que se demostró es que los pacientes que recibían furosemida o furosemida y acetazolamida tenían prácticamente la misma respuesta y los pacientes que tenían mayor respuesta eran los pacientes a los que se les daba metolazona. De nuevo, la importancia de conocer los cambios y las adaptaciones de la nefrona al uso crónico y sostenido de diuréticos, yo creo que este es un estudio muy importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros usualmente evaluamos al paciente y lo estratificamos en su estado de congestión, utilizamos desde nuevo marcadores. A todos los pacientes les damos una dosis de diurético que sea al menos el doble de la dosis que utilizan en casa y siempre utilizamos acetazolamida. Aquí lo utilizamos vía oral, pero la verdad es que funciona bastante bien. A los pacientes les ponemos una sonda urinaria, les vaciamos la vejiga y después iniciamos a cuantificar el gasto urinario a las 6 horas y el sodio urinario a las 2 horas. En algunos pacientes utilizamos algo de vasodilatadores también y entonces medimos la respuesta. En aquellos pacientes en los que logramos que en 6 horas el gasto urinario haya sido de más de 100 mililitros por hora y que tuvieron un sodio urinario de más de 100 milimoles, consideramos que la respuesta es bastante buena. Dejamos esa dosis de diurético cada 12 horas y evaluamos después la respuesta cada 24 horas buscando que el paciente tenga un gasto urinario de al menos 3 a 5 litros. En los pacientes en los que no es así, que no tienen un buen gasto urinario, pero que aparte tienen niveles de sodio urinario muy bajos, entonces doblamos la dosis. Si el paciente tiene niveles de sodio urinario muy bajos, entonces consideramos que tal vez su nefrona distal ya está remodelada y añadimos una tiazida y después reevaluamos. Algo vital es siempre optimizar y titular la terapia médica óptima en estos pacientes mientras los estamos descongestionando y evaluar todos los días multiparamétricamente la respuesta a los diuréticos. Para pacientes que están refractarios, entonces algunas otras intervenciones que también pueden ser benéficas. El paciente no se va a casa hasta que está completamente descongestionado y para esto también utilizamos evaluaciones multiparamétricas. El paciente debe ser capaz de caminar bien, el paciente debe tener 0 rastro de congestión y hasta que eso se cumple el paciente puede ir a casa. Yo esto no me voy a tardar mucho porque sé que van a hablar de los hospitales de día, pero es una herramienta valiosísima para los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Y estos son los mensajes para llevar a casa. Los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tienen congestión.
y los pacientes están expuestos crónicamente a diuréticos y esto genera resistencia a los diuréticos. La evaluación multiparamétrica para fenotipificar el estado hemodinámico y el estado de congestión es algo fundamental. Ahora tenemos herramientas de monitorización remota que han demostrado ser efectivas en el manejo de estos pacientes. Los diuréticos deben dosificarse adecuadamente y siempre considerar utilizar combinaciones de diurético. Hay que evaluar de manera activa la respuesta con el gasto urinario y con el sodio urinario. Asegurar siempre una descongestión efectiva. Después de que esto suceda, los diuréticos van a dosis mínimas necesarias y siempre titular de manera activa y agresiva el tratamiento médico óptimo. Desde luego, los hospitales de día pueden reducir la necesidad de hospitalización y han demostrado ser efectivos y valiosos en el tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carrizales por la excelente ponencia y muchas gracias por haber abierto el panorama, sobre todo en estas interacciones renales que se tienen con los medicamentos, porque creo que es muy importante que se nos explique bien por qué suceden este tipo de situaciones. La siguiente oradora que tenemos el día de hoy es la doctora Catalina Gallegos. Ella viene desde Colombia, le agradecemos que haga este largo viaje para estar con nosotros. Ella es especialista en medicina interna y cardiología y es especialista en terapia intensiva y falla cardíaca allá en Colombia. Ella nos va a hablar sobre la experiencia en el tratamiento con hospitales de día. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer acompañarlos este ratico con algo que me parece muy interesante porque va como unido, concatenado con las dos experiencias previas que acabamos de revisar y es cómo podemos enfrentar al paciente de una manera multidisciplinaria porque eso hace parte de hablar de insuficiencia cardíaca avanzada en los hospitales día. Entonces, esta es la experiencia que yo les quiero mostrar. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Y hay una cosa muy interesante cuando uno se para bajo el racional de por qué ofrecer en la institución en la que estamos un hospital día, por qué construirlo, bajo qué parámetros construirlo. Nosotros tuvimos un proceso muy interesante en la institución en la que yo estoy al respecto de la misma y les tengo que confesar que cuando empezamos con Hospital Día hace más o menos 3 años, lo estábamos haciendo a escondidas de los jefes de nosotros, porque ellos como que no entendían qué beneficio tenía, por ejemplo, ofrecer un bolo de levosimendan solo de 6 horas y dejar ir esa paciente a la casa. Descongestionar a un paciente que veíamos en la consulta de insuficiencia cardíaca muy congestivo, sin tenerlo que hospitalizar, como en ese momento en el que uno dice, le subo, le pongo endovenoso y lo regreso a la casa. Entonces, en ese momento yo coordinaba la unidad de cuidados coronarios, tenemos 16 camas, y cuando yo tenía una cama libre, llamaba al paciente a escondidas, le decía, véngase que hay una cama disponible, el paciente llegaba, lo ingresábamos sin hacer como mucho ruido, como decía yo, y le poníamos o el bolo de levosimendan o la terapia diurético, eso sí, intentando que yo no ocupara esa cama de la UCI para que no me regañaran. En algún momento pudimos tener un acercamiento a la parte administrativa y les dijimos, estamos perdiendo un espacio muy importante, esto tiene que ver incluso con facturación de cuánto vale una cama de cuidados intensivos coronarios, cuánto vale adecuar un espacio que teníamos libre para poder organizar eso que les estoy proponiendo, así que nos tomamos la tarea de construir lo que yo ya les voy a mostrar que es un hospital día, ya llevamos 2 años con él, donde dejamos esas camas libres para que la parte administrativa no se preocupara de que yo me estaba gastando una cama para un bolo de levosimendan o de diurético y nuestros pacientes reciben el beneficio y ya no lo tenemos que hacer a escondidas, la secretaria llama al paciente, todos estamos conectados, así que es una experiencia muy interesante y nos paramos bajo esto, sobre cuáles son los problemas más frecuentes que uno tiene de insuficiencia cardíaca. Yo sé que todos los que estamos acá repetiríamos esto casi de memoria, un problema fundamental en insuficiencia cardíaca son las hospitalizaciones recurrentes. Para ninguno de nosotros es ajeno que si uno progresa a insuficiencia cardíaca avanzada, no solamente las hospitalizaciones son recurrentes, sino que son prolongadas y eso atañe altos costos para los sistemas de salud. Esto lleva a disminución de calidad de vida y se los pongo ahí como muy importante, no solamente porque de la perspectiva del paciente y del médico siempre es diferente, sino que uno de los aspectos que los pacientes de nosotros de Hospital Día valoran enormemente en cuanto a calidad de vida es poder ir por la mañana e irse por la tarde sin tenerse que quedar hospitalizado. Y por último,
Y no menos importante, el incremento en los costos de la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca es importantísimo en todos nuestros países, y las terapias que nosotros ofrecemos en este grupo de pacientes avanzados sí que son costosas, así que aminorar esos gastos seguramente sí es importante en insuficiencia cardíaca. Y les decía que aquí es muy importante el papel del paciente. Esta me parece muy interesante. El año pasado en el Revolution tratamos de mirar cuál era como los objetivos del paciente versus su médico al respecto, de preguntarle eso, de qué es lo que le parecía más importante al ofrecer el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y yo quiero llamarles la atención en algo muy interesante acá. Miren, esta es la perspectiva del paciente, esta es la perspectiva de nosotros, los cuidadores en salud, y para el paciente es bien importante prolongar la vida como podamos, lo más que se pueda, obviamente para los médicos también, pero ahí hacia abajo nosotros empezamos a tener discrepancias con respecto a lo que nos interesa más a nosotros y lo que le interesa más al paciente. Fíjense qué bonito, el 20% de los pacientes creían que lo segundo más importante era tener una vida lo más cercana a lo normal. Para nosotros es reducir hospitalizaciones, y todos estos ítems que usted ven hacia acá, que es la perspectiva del paciente con insuficiencia cardíaca, tiene que ver con eso, con sentirse más activo, con poder estar reduciendo síntomas, con tener una vida normal, una vida físicamente activa. Así que las cosas que uno hace en parte de insuficiencia cardíaca desde la perspectiva de nosotros a veces difiere un poquito la del paciente, pero deberían ir orientadas, y yo creo que el Hospital Día en parte es una herramienta que responde a eso que les acabo de mostrar. Entonces, ¿puede el Hospital Día ayudarnos a resolver esos problemas de atención en la insuficiencia cardíaca? Yo creo que sí, y creo que parte en el orden que se los acabo de mostrar, en reducir hospitalizaciones, en evidentemente mejorar calidad de vida y mejorar síntomas, que son los 3 ítems que les mostré como más importantes tanto para nosotros como médicos como para los pacientes. ¿Qué se define como Hospital Día? Esta es la forma en la que nosotros lo tenemos configurado en Colombia. Probablemente ustedes tendrán una legislación diferente acá en México, y se los muestro porque esto hizo parte de cómo pudimos construirlo. Para nosotros un Hospital Día es un lugar, dijéramos, físicamente adecuado para una internación parcial de los pacientes. Los pacientes no pasan la noche ahí, por eso se llama Hospital de Día, y quienes tienen mucha experiencia en esto son los centros oncológicos, que lo hacen súper bien y lo tienen muy bien coordinado. Permite un tratamiento intensivo y estructurado de patologías complejas, de ahí que, por ejemplo, para nosotros, como veíamos en la primera conferencia y que vamos a mostrar ahorita al respecto de inotropía intermitente, estos lugares tienen que estar lo suficientemente adecuados y preparados para, por ejemplo, poder ofrecer un bolo de levosimendan, pero también las consecuencias que tiene ofrecer inotropía a un paciente, ¿cierto? Provee al paciente de cuidado coordinado y multidisciplinario, y ahí enfermería es fundamental. Las enfermeras del programa de nosotros de Hospital Día son las que coordinan, administran y tienen una oportunidad enorme de educación. Son pacientes que van, se sientan con nosotros mientras que le ponen el hierro y reciben educación por parte de enfermería. Y esto sí es importante, y es que reduce considerablemente el número de ingresos hospitalarios. En la charla anterior veíamos cómo el 95% de los pacientes que se hospitalizan por insuficiencia cardíaca están congestivos, así que si uno frena en alguna parte ese porcentaje de pacientes que están tan congestivos que terminan hospitalizados, pues definitivamente voy a reducir hospitalizaciones. La accesibilidad es como lo tenemos organizado nosotros. Cada Hospital Día podrá mirarlo de su manera, de 8 a 5. Siempre hay asistencia médica por parte de nosotros en ese momento. La intervención se acorta, y aquí hay una parte súper importante, y es que está estrictamente protocolizada. Y el hecho de que esté tan protocolizada hace que enfermería lo maneje muy bien. Ya saben quién viene para levosimendan, quién viene para hierro, quién viene para terapia diurética intensiva, y frente a eso se unen a nosotros simplemente si hay alguna novedad diferente. Eso hace que esto fluya muy bien. Visitas conjuntas médico-enfermera, y les decía, esta es una prioridad, este es un momento súper interesante para educación. Ellos tienen ahí, ya les voy a mostrar unas televisores al frente donde les repiten conferencias sobre congestión, sobre peso, lo que nos mostraba ahorita. Entonces, ¿qué actividades se pueden realizar? Estas son las 4 grandes, pero uno puede pensar en un Hospital Día desde muchas maneras diferentes. Inotropía intermitente, diuréticos, efectivamente podría uno ofrecer
carboximaltosa de hierro o titular medicamentos, y ya les voy a mostrar el por qué. Y los recursos, yo les decía que no son tan complejos, seguramente uno tendrá un espacio en su hospital. Yo empecé a escondidas en la unidad coronaria, pero hay servicios de recuperación de hemodinámica en el país, por ejemplo, que lo hacen súper bien también ahí. Podrá hacer unas camas inicialmente del servicio de urgencias dirigidos a hospital día, uno se puede idear lo que quiera, que es importante que uno tenga como la comodidad para ese paciente. Evidentemente tiene que estar preparado, estos pacientes necesitan inotropía y no todos tienen desfibrilador, así que no se puede hacer tampoco en un lugar donde uno no puede acceder a estos recursos. Toma de oxígeno, personal médico, enfermería y secretaria. ¿En qué se puede soportar uno para decir efectivamente esto funciona? Esto tiene evidencia parados en lo que hemos visto hasta ahora de las terapias que uno puede ofrecer en insuficiencia cardíaca avanzada. Así que hace un momentico repasábamos qué hay con inotropía intermitente, y creería yo ahí que el pilar fundamental en los países de nosotros que existe levosimendan es ofrecer inotropía basados en el protocolo Lionheart. Nosotros hacemos Lionheart en este hospital de nosotros, brindamos hasta 6 dosis de inotropía con levosimendan, un bolo cada 15 días, exactamente igual por una duración de 6 horas. Fíjense que ya nos hemos tenido que enfrentar a pacientes que después de esas 6 infusiones siguen aún vivos, porque uno tendría como 3 alternativas según Lionheart: terminar trasplantado, terminar en un soporte ventricular de largo plazo o probablemente fallecer, si lo estoy haciendo con terapia inotrópica intermitente con intención paliativa. Y ya con alguna frecuencia vemos pacientes que sobreviven a esas 6 dosis, así que ahí hemos tenido que ir adecuando el protocolo de levosimendan intermitente y les brindamos levosimendan en caso de síntomas, y educamos a los pacientes a que consulten, les enseñamos cómo se podría ver el bajo gasto para que consulten en ese momento. Así que uno de los pilares fundamentales para nosotros es ofrecer inotropía intermitente. Otra opción y muy válida, y la vimos en la conferencia anterior, es idear estrategias para descongestionar el paciente. Y de ahí, evidentemente, el rotar nuestros pacientes a diurético de oral a endovenoso es una alternativa fundamental cuando estamos hablando o nos acercamos a resistencia a los diuréticos. Nosotros en Colombia no tenemos toracemia, yo creo que acá en México tampoco, así que lo que sigue seguramente es utilizar triple bloqueo tubular, adicionar tiazidas, adicionar acetazolamida, o nosotros hemos tenido alguna experiencia con solución hipertónica. El SALT no nos dio como muchas luces para esto. Recuerden que este estudio aleatorizó pacientes a infusión de furosemida y a infusión de furosemida más solución salina hipertónica, con el fin de mirar cómo era la evolución de la natriuresis y diuresis. Efectivamente, estos pacientes pierden peso, pero se los traje porque independientemente de que el hipertónico no le dé más poder y fuerza a esto, sí utilizar altas dosis de diurético. Así que nosotros lo que hacemos es que citamos a estos pacientes y le ponemos furosemida hasta que le dé ototoxicidad. No, mentiras. Le ponemos 2 ampollas cada hora por 3 a 4 horas, y estos pacientes se van súper agradecidos. Ellos mismos saben la diferencia entre su diurético oral y el diurético endovenoso, así que lo agradecen profundamente. Y otra cosa que hacemos, ya también vimos, basados en la evidencia, el AFIRN y el CONFIRN nos permitió, sobre todo el AFIRN, entender que uno puede suplir hierro después de una hospitalización y que eso va a reducir por lo menos hospitalizaciones. Así que nosotros vemos la hospitalización como una oportunidad para mirar quién tiene deficiencia de hierro, y lo programamos ya al momento del alta para la infusión de hierro, y lo programamos a la siguiente dosis si le corresponde por peso y por hemoglobina. También una alternativa para reducir, sobre todo, y mejorar funcionalidad, que los pacientes nos lo agradecen muchísimo, lo hacemos únicamente con hierro carboximaltosa. Y queda una cosa que les puse aquí al final, y es que recuerden que desde hace 2 años estamos viendo, después de los resultados del Strong High Failure, que una cosa muy importante es aprovechar esa ventana de oportunidad después de que uno estuvo hospitalizado para tener los 4 fantásticos iniciados, o por lo menos iniciar los que para ese momento hemodinámico nos lo permita su estado, y el hospital día. Esto es una ventaja porque usualmente estos pacientes después de la hospitalización llegan en los 7 primeros días, no tienen que esperar la cita con nosotros, que es súper difícil a veces que lleguen a la cita de falla cardíaca tan rápido como los 7 días, y sí tenemos unas enfermeras súper entrenadas que nos hacen una alerta en el sistema y nos llaman y nos dicen: Cata, dieron egreso a un paciente de nosotros y por alguna razón no tiene el
antagonista de mineralocorticoides. Y esto, basados en el Strong Heart Failure, lo que nos recuerda es la necesidad de iniciar y titular terapia, así que muchos de esos pacientes es como un filtro para iniciar lo que no habíamos iniciado. La mayoría de veces es porque su estado hemodinámico no lo permitía en ese momento, pero quizás a los 7 días, cuando vienen a su bolito de levosimendan, ya se puede uno ir pensando que se puede utilizar. Así que también es una muy buena oportunidad. Recuerden que el Strong nos dijo que definitivamente esos pacientes que recibían toda la terapia intensiva tempranamente iban a tener menor riesgo de hospitalizarse a 180 días, así que hay que como aprovechar el hospital día bajo esa percepción. Miren cómo se ve, esto es cómo está ahorita organizado nuestro hospital. Lo que les digo eran 2 sillitas que uno podría haber utilizado en cualquier otra cosa, ya se va viendo así en el transcurrir. Ahí está el carro de paros, se combinan entre pacientes que llegan un día para leo, el otro viene para hierro, viene para diurético, etcétera. Lo que hemos tenido es estos son nuestros criterios de ingreso. Usualmente buscamos pacientes muy autónomos, porque la gracia de esto es que incluso lleguen solitos y se puedan ir después a trabajar o hacer lo que tenían que hacer. Buscamos siempre que tengan una descompensación que no requiere ingreso hospitalario, pero algunas veces tenemos que derivar desde ahí. Enfermería o el médico de planta nos da un aviso, este paciente no está en la condición y lo tenemos que derivar en el mismo piso, pero a un ladito que queda el servicio de emergencias. Esto es como lo hacemos. Puede ser que el paciente ingrese a hospital día porque uno desde la consulta lo deriva porque se da cuenta que tiene que evitar una hospitalización, porque una monitoría remota nos dice que se activó el Optibol por la razón que sea, o porque acaba de egresar de hospitalización y usted como su cardiólogo de falla prevé que se va a beneficiar o de ingresar. Por ejemplo, cuando nosotros los ingresamos a lista de espera de trasplante, pues pensamos que podría estar en levosimendan intermitente y lo hacemos por ahí, o paliativo por la razón que sea. Se da una orden en el sistema que se llama Hospital Día y se le asigna la cita. Y pues hacemos las 4 opciones que les acabo de mencionar: diuréticos, inotropía, carboxi o la revisión posegreso. ¿Qué hemos logrado? Cosas muy interesantes. Disminución de estancia hospitalaria la hemos recortado, porque es que evitar que estos pacientes reingresen por congestión, esto sí le da un plus enorme a un programa de insuficiencia cardíaca. Control de síntomas y mejoría de la calidad de vida, y se los decía hace un momentico, los pacientes incluso con inotropía intermitente paliativa agradecen venir cada 15 días, aunque sepan a qué estamos orientados, porque están en su casa, comen en su casa, agradecen muchísimo eso mejora calidad de vida y evidentemente nos importa muchísimo porque evitamos nuevas hospitalizaciones. Estas son las conclusiones para terminar. El hospital día definitivamente es una estrategia que permite optimizar los recursos de insuficiencia cardíaca. Háganlo a escondidas, háganlo como crean que pueden empezar, pero creo que es una muy buena alternativa. No me mire así, que yo sé que usted también lo hace a escondidas y sé dónde lo hace a escondidas, entonces no me mueva la cabeza. Es posible administrar hierro, diuréticos y levosimendan. Ahorita estábamos con una construcción adicional. Ustedes saben que las clínicas cardiorrenales nos van a permitir, en conjunto con nefro, algunos pacientes se podrán ultrafiltrar, les podremos ofrecer otras terapias. Yo creo que esto es muy interesante porque también va a disminuir los reingresos por esos pacientes más complejos que tienen mucha congestión y que son refractarios. Y definitivamente la revisión posalta es una muy buena alternativa para uno mirar cómo están sus pacientes formulados y medicados y mejorar también rehospitalizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Catalina por su plática. La realidad es que esa clínica de Cardiovid es prácticamente de las antecesoras de todo el mundo, junto con los hospitales en Barcelona, España. Pero sin más, para seguir con el programa, vamos a presentar al doctor Lomelí. El doctor Lomelí es cardiólogo, especialista en ecocardiografía, especialista en medicina crítica cardiovascular y actualmente se encuentra de titular en la unidad cardiovascular intensiva del Hospital Civil de Guadalajara y en el Instituto de Mínima Invasión en Guadalajara también. Nos va a hablar él acerca del tratamiento en la terapia intensiva de estos pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada. Gracias. Hola, buenos días, perdón. Pasar a este lado. Bueno, hablar de tratamiento en la terapia intensiva de los pacientes con falla cardíaca o falla cardíaca avanzada, pues es prácticamente un tema muy amplio que voy a tratar de ser más conciso, ya que, bueno, han tocado varios temas y después de mí siguen grandes ponentes que también abordarán algo de eso. No tengo conflictos. Y bueno, con base a esto es importante definir qué tipo de pacientes vamos a tener en la terapia intensiva. Y esto lo vamos a definir también con los estadios de la escala SCAI.
Y que bueno, prácticamente vamos a ver que muchos de estos pacientes que simplemente tienen el término de falla cardíaca descompensada se encuentran en un estadio prácticamente A, ¿no? Son unos pacientes que están en riesgo de caer o de deteriorarse hacia un grado extremo, que ese es un choque. Pero como vemos aquí, pues bueno, estos pacientes ya entra aquí la definición, ¿no? Fue una falla cardíaca descompensada sin necesidad de tener apoyo tanto de vasopresores o como de otra terapia. Entonces, bueno, ¿qué se han hecho? Se han hecho trabajos en cuanto a definir ya con esta escala en retrospectiva qué tipo de pacientes se han ingresado a las terapias intensivas cardiovasculares en diferentes centros, diferentes estudios, y pues hemos visto que prácticamente un 30% de estos pacientes están en estadio A. Es decir, esto no quiere decir que nuestro paciente tenga que estar con apoyo de inotrópicos, con apoyo de vasopresor para poder estar un paciente en la terapia intensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es el riesgo que los pacientes tienen de progresar a una enfermedad avanzada, lo cual, bueno, se va a reflejar en el pronóstico y también en el impacto en el hospital, ¿no? Ya sea en costos, ya sea en complicaciones, ya sea infecciones intrahospitalarias. Sin embargo, pues bueno, si avanzamos un estadio B, pues bueno, nos vamos acercando al 40 y 50 y prácticamente estos pacientes que nosotros usualmente imaginamos en terapia intensiva que van a estar con dispositivos, con muchas dosis de inotrópicos, vasopresores, probablemente no llegan a ser una gran parte de esta terapia intensiva, por lo que tenemos que tener en cuenta mucho son estos pacientes, ¿no? Para tener un buen manejo y control de estos pacientes para poder evitar estos estadios. Entonces, el tema, pues es un tratamiento en terapia intensiva de adultos, ¿no? Pero queremos cada vez más acuñar el término de terapia intensiva, unidad de cuidados críticos cardiovasculares, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente ahí viene todo un manejo multidisciplinario en el que la visión se va a ver de diferentes puntos de vista, ¿no? Llamamos como, una disculpa, llamamos como un point of care, es decir, tener una visión global de todo el paciente, ¿no? Tanto por aparatos y sistemas, poder revisar al paciente, neurológico, metabólico, renal, porque al fin y al cabo todas las complicaciones que nos puede llevar la falla cardíaca descompensada y choque cardiogénico nos van a desencadenar en esto, ¿no? También la visión de este tipo de unidades de cuidados críticos es un monitoreo muy dinámico, ya sea invasivo y no invasivo, es decir, esta unidad intensiva tiene la capacidad de poder hacer esto, tiene la infraestructura para poder hacer esto y que tiene las adecuaciones para poder también hacer un soporte con asistencia mecánica. Y eso también es importante porque muchas veces quizás nuestras unidades no son tan amplias como para atender tanto personal en un paciente que tiene un ECMO arterial. Y también el personal tiene que estar adecuado a esas necesidades. No es lo mismo que el personal de enfermería maneje un paciente con aminas, con inotrópicos, a un paciente que tiene toda una asistencia ventricular alrededor de él, ¿no? Que muchas de las complicaciones pueden venir de errores humanos y estas pueden ser catastróficas en ese contexto. Y bueno, hacer intervenciones basadas en etiología, es decir, tratar si este choque viene de un infarto, viene de una falla de novo, etcétera. Y esto se hace como un loop, ¿no? Es decir, tenemos otra vez que revalorar por aparatos y sistemas las complicaciones y volver a empezar. Es decir, esta es la visión y el enfoque que se busca de una unidad de cuidados críticos cardiovasculares, ¿sí? Y esto es con base a eso, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener nuestros pacientes, que es lo más común, tenerlos con ventilación mecánica no invasiva, que puede ir desde un 10% hasta un 66%, y si ahí podemos tener toda una afectación renal, hepática, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es lo que se busca este tipo de enfoque. Y bueno, como ya lo mencionaron previamente mis colegas, pues bueno, el enfoque y piedra angular con base a las guías que nos manifiesta las guías europeas de falla cardíaca, pues bueno, la piedra angular en diferentes contextos, falla, edema, falla derecha e incluso en el choque cardiogénico, pero ya cuando estamos en una etapa de recuperación o de mantenimiento, pues podría ser el uso de diuréticos, ¿no? Y no me voy a entretener mucho, ya lo explicaron bastante bien. Entonces, aquí la cuestión es una cuestión de enfoque, ya que previamente estábamos enfocados a que teníamos la situación de tratar al paciente con base al diurético. Es decir, el paciente llega, se le da diurético y tratamos de egresarlo. En este punto se inestabiliza, se estabiliza y se egresa y lo tratamos de egresar con las mismas dosis de diurético. Sin embargo, pues este enfoque realmente no es práctico, realmente este enfoque no mejora eventos. Y lo que realmente tenemos que hacer es esto, ¿no? Tenemos que estabilizar al paciente y una vez estabilizado, hacer todo un bloqueo neurohormonal, ¿no? Y este es un algoritmo, ya se presentó otro algoritmo previamente,
sin embargo, se basa también en la cuestión de la natriuresis, ¿no? Y esto es a las 2 horas. Y esto es con base de estar revalorando constantemente al paciente para poder ajustar la dosis de diuréticos o si no poder a la par también hacer agregar medicamentos para poder hacer este bloqueo neuromoral en diferentes puntos. Es decir, tiene que ser constante, no solamente evaluar al paciente en respuesta a la natriuresis, en respuesta a la uresis, sino también en medida que el paciente pueda recibir otro tipo de tratamiento, ¿no? Y también aquí es un punto importante que en cierto punto este algoritmo considera otra vez agregar ginotrópicos o vasopresores. Es decir, nosotros podemos empezar el diurético, sin embargo, si no hay una buena respuesta, tenemos que revalorar y pensar, bueno, nuestro paciente estará bien perfundido. Realmente esa será la cuestión de por qué no está orinando el paciente. Entonces, hasta aquí en este punto se pone esta parte que es el vasopresor. Y este es lo que comentábamos en resumen, y lo que se busca actualmente es esto, ¿no? Una terapéutica guiada, ¿sí? Para poder hacer un bloqueo neurohormonal completo, para poder atacar todas estas vías que ya nos comentó previamente el doctor Carrizales y poder hacer que este paciente tenga un inicio temprano de estas terapéuticas y poder llegar a todo esto que nos han demostrado diferentes estudios para el inicio temprano de estos medicamentos y poder tener un impacto, pues, en los resultados y pronóstico del paciente, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue en este algoritmo de las guías europeas? Ya vimos los diuréticos, ver congestión. Y bueno, aquí llega la parte de considerar vasopresores si es que nuestros pacientes de falla cardíaca progresan en diferentes estadios. Pero aquí viene esta parte, esta palabra chale que utilizamos en México, y lo digo en relación a que estos vasopresores, pues el nivel de evidencia que tienen y que han tenido nunca ha sido contundente. Y dos, quizás a veces se llega a una o sobreutilización de estos medicamentos en los cuales no nos va a llevar a ningún tipo de aumento en la sobrevida o también a una subutilización de los mismos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, los fármacos ya los conocemos, algunos tendrán diferentes propiedades, dependiendo del contexto clínico del paciente, se hará la adecuación y afortunadamente pues sí, también aún tenemos el levosimendan aquí en México. Y en esta revisión, que me pareció muy adecuada, un grupo francés, que dicen, bueno, todo tiene que ser hecho lo más simple posible, pero no tan simple. Y ellos proponen un algoritmo para el manejo de vasopresores, en los que toman diferentes puntos de vista y objetivos que atacar, ¿no? Y uno de ellos, y el primero, es la metabolización, la optimización del estado metabólico. Después viene la optimización de la bomba, ya sea derecha o izquierda, y solamente aquí y en 2 puntos consideran el uso de vasopresores, y posteriormente se va a un enfoque de perfusión tisular, ¿no? Que en otros 2 puntos utilizan o enfocan el uso de vasopresores. Es decir, sí hay que usarlos, pero hay que usarlos de una manera muy específica, a tiempo, y con esto se puede hacer pues como revalorando constantemente a nuestro paciente y tener en cuenta también otras causas en el cual el paciente está hipoperfundido y no irnos directamente al uso de vasopresores. Y ya estando en esta parte del uso de vasopresores, pues bueno, este grupo se encargó de acuñar este acrónimo en el cual me pareció bastante interesante. Porque ya que estamos pensando en el uso de vasopresores, ya estamos aquí en este estado del paciente, en que ya tenemos un deterioro, en que ya necesitamos rescatar al paciente, en que ya vimos que el paciente prácticamente no respondió a un efecto de volumen. Y entonces, ¿qué necesitamos? El apoyo de vasopresores. Pero en este acrónimo de Rose o Ross, podemos ver que desde un punto inicial, que es el rescate y el reconocimiento del choque, podemos utilizar de cierta manera esto para llevarlo ya por metas, ¿no? Incluso en todo esto podemos pensar ya en el uso de vasopresores y obviamente irlo desde descalando hasta llevar al paciente a una salida del choque. Y para esto, bueno, ya se mencionó la palabra choque y es de manera importante que tenemos que ir poco a poco acuñando en nuestro medio en México y en otras partes, es el término de un equipo de choque, ¿no? Tanto son equipos de choque intrahospitalarios, la mayor parte de ellos, en las que podemos, esto completamente multidisciplinario en relación a las actividades que van a tener diferentes personas en el equipo, ¿no? Un cirujano cardiotorácico que pueda ser capaz de hacer una canulación, la mayoría son muy buenos en eso.
intervencionistas para cuestiones de tratamientos de etiología, accesos o dispositivos percutáneos también, el intensivista cardiovascular y pues el experto en falla cardíaca avanzada, ¿no? Entonces todos trabajar en conjunto para poder también llevar al paciente a una educación, cuidados del paciente y después de, con base a eso y a los resultados, poder hacer investigación, ¿no? Y bueno, esto también es con base a esto, ¿no? Un abordaje multidisciplinario que se busca tener en una terapia intensiva cardiovascular, ¿no? ¿Y cuáles son los beneficios de esto? Pues bueno, también todos buscamos en una terapia intensiva, pues hacer un uso apropiado de todos nuestros recursos, ya que sabemos que los días de terapia son extremadamente caros. Entonces, con esto podemos crear protocolos para hacer una mejora continua de los pacientes, definir también la calidad de los pacientes, la calidad de la atención, etcétera. Son varios beneficios que se pueden derivar de esto y hay que tenerlo muy en cuenta para poder en un futuro hacer estos grupos de choque en todos nuestros hospitales. Esto es con base, ya se ha estado estableciendo, ya es con base a otras instituciones que no han hecho de manera coordinada, con buenos resultados en Estados Unidos, Canadá. Y bueno, por último, en este algoritmo de la falla cardíaca nos demuestran el uso de los dispositivos o la asistencia mecánica para los pacientes en choque cardiogénico, ¿no? Esta diapositiva la hice ya hace como unos 6 años, o 7, ya no recuerdo bien. El punto es de que en ese entonces, y creo que todavía nos sigue pasando, y no sé si algunos de ustedes también, en cuestión de activación, cuando tenemos un paciente que ya pudiera ser candidato a ECMO o un candidato a una asistencia ventricular, sobre todo temporal, ¿no? Que es en lo que se encarga la terapia intensiva, nos enfrentamos a esto, ¿no? Nos empezamos a un paciente que es candidato, pero nos enfrentamos a diferentes paradigmas ahí que no nos evitan poder llegar a una completa activación del ECMO, ¿no? Entonces tenemos que sortear todo esto para poder llegar a todo esto, ¿no? Ya actualmente no es una cuestión de que sea un ECMO especialista, más bien lo que se busca es tener un equipo de choque en nuestro hospitalario. Y si el centro no cuenta con dispositivos de asistencia temporal, pues se buscará contactar a un centro que tenga para poder derivar al paciente o que el equipo vaya, conecte al paciente y después pueda regresar. Aquí quizás el objetivo de esta diapositiva más que nada es que todos tengamos en nuestro mapa mental que los dispositivos de asistencia ventricular aquí están y que se puedan utilizar. Y que bueno, tenemos de diferentes tipos, ¿no? Tenemos actualmente ya el Impella, que pudiera ser tanto percutáneo como asistidos por cirujanos, que el 5.5 son los que, arriba de 5 son los que mejoran, los que tienen mejor beneficio. Pulsátiles como balón de contrapulso, que prácticamente está desapareciendo, sin embargo se sigue utilizando mucho en Estados Unidos incluso. Y pues bueno, los que nos dan mucho más flujo, como son los dispositivos de el ECMO arterial, ¿no? Y realmente esos son los que nos dan más flujo en contexto de choque. Y bueno, conclusiones, pues prácticamente es establecer que estas unidades de cuidados intensivos cardiovasculares, darles esa nominación, ya que tenemos que enfocarlos a que sea un manejo multidisciplinario con un enfoque cardiovascular. Y bueno, iniciar el bloqueo neurohormonal temprano en cuestión de diuréticos, evitar la simplificación del uso de vasopresores y el uso adecuado, y también la activación temprana y apropiada de la asistencia mecánica, que también el siguiente ponente es experto y va a platicar mucho del tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Lomelí por su brillante presentación. Y pues sí, sobre todo esa última gráfica donde se ven los discernimientos entre las posibles etiologías del choque y todo lo que te tienes que enfrentar para poder aterrizar el poder apoyar al paciente con un manejo en terapia intensiva. Posteriormente vamos a ver al doctor Jaime Hernández. El doctor Jaime Hernández siempre nos visita en México y para nosotros es un orgullo que regrese. Él está en Estados Unidos, está en Texas y pues él es cardiólogo especialista en falla cardíaca y en trasplante cardíaco y actualmente es director del programa de falla, recuperación y reemplazo en Texas. Él nos va a hablar acerca de cómo tomar la decisión o sobre la decisión de los dispositivos avanzados en insuficiencia cardíaca y la realidad es que pues obviamente hay pocas personas con tanta experiencia, entonces le agradecemos que pueda acompañarnos el día de hoy el doctor Jaime. Sí, muchas gracias, doctor Rascón. Muchas gracias a los organizadores de Heart Monterrey. Bueno, yo soy de Monterrey, entonces es un honor estar aquí en casa compartiendo
perspectivas en dispositivos avanzados. Ayer tuvimos una sesión súper extensa en choque cardiogénico, entonces vamos a tratar de hablar de dispositivos, pero tal vez no precisamente de asistencia circulatoria temporal. Sin embargo, como todo lo que hablamos en las excelentes ponencias anteriores, se necesitan procesos y como sabemos el timing para referir a especialistas con insuficiencia cardíaca o centros especializados de insuficiencia cardíaca es probablemente el desafío más importante que tenemos. No hemos logrado en nuestro hospital al menos es nuestro desafío constante ver pacientes que son referidos dentro de nuestro propio sistema con nuestros propios cardiólogos o intensivistas en situaciones de falla de bomba, falla multiorgánica, donde ya están, como decimos a veces aquí en Latinoamérica, ya pasados para después instituir terapia neurohormonal basada en evidencias. Entonces tenemos que buscar otras alternativas para estos pacientes y pues sí, necesitamos tener procesos para o modelos que no sean reactivos, sino que sean proactivos para tratar de ayudar a estos pacientes a conectarse con unas terapias un poquito más accesibles. Nosotros, no sé si se puede modificar, pero lo de arriba no se ve, la oportunidad que nosotros vemos para ayudar a estos pacientes es en la hospitalización índice. Como sabemos, hay en general múltiples hospitalizaciones que llevan a estos pacientes después a conectarse con nuestros centros y lo que queremos es que en la hospitalización índice tener acceso al equipo. Como sabemos, hay un desafío brutal en tratar de, y ayer lo comentábamos con los doctores de los centros especializados de Colombia, en donde realmente, inclusive en países desarrollados, no tenemos la capacidad de implementar a los 4 pilares o a los 4 fantásticos o a los 4 medicamentos que están asociados con disminución de la mortalidad en falla cardíaca. Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea en tratar de vernos en el espejo con datos más granulares. Tenemos la capacidad de ver en tiempo real en todos los 52 hospitales que tenemos en Baylor Scott & White para entender cuáles son nuestras proporciones de los diferentes bloqueadores neurohormonales y como se puede ver todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Sobre todo en SGLT2 inhibitors y ARNIs. La verdad, estamos en los 20% de ARNIs y tenemos todavía mucho trabajo por hacer. En la vida real, la verdad, cuando vemos a estos pacientes, hay un tema que tiene que ver con el costo, es un tema que es real y que estamos tratando de resolver. Estos pacientes sí salen del hospital con los 4 fantásticos o con las 4 terapias, pero después no los pueden costear longitudinalmente. Entonces, no solamente es un problema de instituir, de seguir las guías, de ser proactivos, pero cómo podemos ayudar a estos pacientes desde el punto de vista más de salud pública, de política en salud, para que estos pacientes tengan acceso longitudinal a las terapias que necesitan. El modelo proactivo que tenemos en nuestro centro es tratar de ponérselas fáciles a los doctores de primer contacto, ya sean internistas o intensivistas o cardiólogos. Utilizamos el algoritmo I Need Help y ponemos todos los teléfonos y los contactos 24 horas al día, 7 días a la semana, para poder estar seguros de que al menos el acceso esté ahí. Ya que se implemente esto, tenemos que trabajar en el día a día y pues obviamente hacer un buen trabajo, que tenga una relación de confianza. Esto no es obligatorio para nadie, simplemente que exista la capacidad de entender todos estos factores que se han estudiado en diferentes estudios y que han estado asociados a alta mortalidad. Pacientes inotrópicos con clase funcional y péptidos persistentemente elevados, disfunción de órgano blanco, alteración de la fracción de eyección que no mejora a pesar de terapia médica, choques del desfibrilador, obviamente hospitalizaciones, escalamiento o congestión refractaria, como se platicó en la primera charla, y hipotensión y la incapacidad de mejorar o implementar los medicamentos de los cuales hablamos. Entonces, esto para nosotros ha sido muy sencillo implementarlo. Creo que hemos mejorado en los últimos 3 años con esto, pero sí lo que queremos es que esto pase en la hospitalización índice, pero idealmente afuera en la consulta una vez que tengan el primer contacto con nuestro sistema de salud.
También algo que cuando hablamos en cuanto a clínicas de insuficiencia cardíaca y cuando hablamos del pronóstico que tiene falla cardíaca avanzada, una vez que están afuera de esa ventana, es muy importante entender el valor que tiene tener un servicio de cuidados paliativos robusto, en donde también promovamos la referencia temprana. Y de estos pacientes pues, que han estado expuestos a terapias de soporte agudo, que tienen enfermedades específicas sin una estrategia de salida como sarcoidosis, amiloidosis, y que han estado expuestos a choque cardiogénico, tenemos ahora la posibilidad de hacer una referencia natural o automática para que en consulta con el especialista de falla cardíaca también puede ver al especialista en cuidados paliativos, y esto me parece bastante importante cuando hablamos de todas estas terapias, porque su trabajo va a ser alinear los objetivos del tratamiento entre el equipo y el paciente. Entonces eso es muy, muy valioso, genera unas relaciones de confianza entre los equipos, entre los pacientes, y todos estamos en el mismo canal acerca de qué es lo que vamos a hacer después. Lo que queremos es, con todo esto, tener una conexión con la información de cuál es el problema del paciente, cuál es la enfermedad específica que tienen, y para eso realmente tratamos de usar todos los mecanismos diagnósticos que tenemos de imagen multimodal, inclusive de biopsia, obviamente estudios genéticos, y conectar esto con transiciones tempranas y expectativas clínicas que estén relacionadas no necesariamente con terapias de reemplazo, pero con estos pacientes que se queden con su propio corazón y que puedan tener la capacidad como fin último de nuestro programa de bienestar longitudinal. Cuando empezamos a perfilar estos pacientes en la hospitalización índice, lo que queremos es tener una evaluación isquémica detallada. Aquí no hay tanto negociación en cuanto a si hacemos modalidades invasivas versus no invasivas. Tratamos de hacer coronografías en todos los pacientes con FEBIS reducidas, sobre todo si es su primera instancia hospitalaria, y después de que vemos fenotipos específicos en eco, decidimos si hacemos resonancia magnética, estudios genéticos o biopsia. Pero este tema ha sido importante. Tuvimos que obviamente conectar con el equipo de hemodinamia, de intervencionismo, para estar seguros de que ellos entiendan que existe evidencia adecuada en donde la coronografía temprana en pacientes con hospitalización por insuficiencia cardíaca con FEBIS reducida tiene un impacto en la mortalidad en centros o en países europeos. Creo que aquí hablamos en la primera charla de los esquemas de clasificación de falla cardíaca avanzada, y creo que hay un poquito más de trabajo por hacer aquí. Están un poquito generalizadas, hay muchos áreas grises, por así decirlo, y creo que a medida como empezamos a entender conceptos como choque cardiogénico en estadios tempranos, bajo gasto, esta publicación que acaba de salir ayer de prechoque, empezamos a entender que esos son probablemente pacientes que deben de ser vistos en centros especializados, donde se pueden tomar decisiones un poquito más rápidas que en consulta o en atención primaria o terciaria. Entonces, para nosotros el tema de bajo gasto, por ejemplo, se vuelve importante porque en ese momento no necesariamente tienen que estar en cuidados intensivos o en choque cardiogénico, pero cuando vemos hemodinamia de bajo gasto con congestión refractaria, sí empezamos valoraciones para dispositivos de asistencia ventricular duradera o trasplante. Creo que la valoración para trasplante o dispositivos de asistencia ventricular duradera como HeartMate 3, pues abre la ventana de oportunidad para ver si podemos hacer todo lo posible para cuidar el corazón que tenemos. Y bueno, aquí es donde el tema estructural, coronario, eléctrico y todo lo que tenga que ver con monitoreo remoto entra en consideración para tener un abordaje mecanístico a esta situación de insuficiencia cardíaca progresiva. Entonces, creo que ha cambiado la dinámica de nuestro centro en donde cuando vemos a alguien con bajo gasto, congestión refractaria, datos de alto riesgo en I Need Help, por ejemplo, abrimos la ventana de múltiples especialidades colaborando para ver si hay algo que podamos hacer en este paciente para cuidar su corazón y no tener que irnos a reemplazo. Y eso es una dinámica muy bonita porque cambia la perspectiva que
que muchos tenemos a veces, donde los centros de trasplante pues nada más hacen trasplante y es un centro de LVAD y nada más quiere hacer LVAD y quiere hacer, no sé, este año 50 trasplantes y 30 LVADs. O sea, no tenemos ninguna agenda de números, no tenemos ninguna agenda de volumen, tenemos una agenda de bienestar longitudinal, incorporamos a todo el equipo y eso yo creo que ha cambiado la narrativa, al menos en nuestro centro, en los últimos 3 o 4 años. Lo mismo con monitoreo hemodinámico invasivo remoto. El único que tenemos ahorita es CardioMEMS. El otro que se llama Endotronix acaba de ser aprobado por la FDA. También lo tenemos, pero no hemos puesto afuera del ensayo clínico. Y bueno, esto realmente ha cambiado en múltiples estudios. Se ha visto en Champion, disminución en las hospitalizaciones, mejoría en la calidad de vida también. Y bueno, lo que hacemos aquí es abrir la posibilidad de que cualquier persona que hace procedimientos invasivos pueda hacer también un procedimiento de tipo CardioMEMS y eso nos ayuda a tener a más pacientes en donde se piense que esta terapia se va a beneficiar, pero está centralizado a una clínica de insuficiencia cardíaca especializada con enfermeros especializados en donde podemos ver en el día a día cuáles son los patrones de presión pulmonares medias y podemos anticipar hospitalizaciones, anticipar la vuelta o la visita a la clínica y eso se vuelve muy importante. El otro aspecto que obviamente ha explotado en nuestro centro son las intervenciones estructurales y valvulares. No es un dispositivo como tal, pero creo que debe estar incorporado a nuestro esquema de terapéuticas, sobre todo con el TER para válvula mitral y el TER para válvula tricúspide. En las dos situaciones creo que hemos visto mucha mejoría en nuestros pacientes. Hay muchísima evidencia relacionada con eso. Igualmente con ablación de fibrilación auricular, en donde este estudio inclusive sacó a pacientes de la lista de trasplante después de haber hecho la ablación. Les dio un poquito más de tiempo, que me parece un concepto fantástico, en donde realmente pues pone a consideración el valor de tener sincronía atrioventricular y cuál es en cada paciente va a ser diferente, cuál es la contribución al gasto cardíaco total de la aurícula y estar sincronizados de forma atrioventricular. Hablamos del tema de la insuficiencia cardíaca isquémica. Lo que hemos hecho para estos pacientes isquémicos coronarios eléctricos es tener una junta los jueves en donde revisamos a todos los pacientes que están admitidos y ver si hay una posibilidad de conectarlos con los equipos correspondientes de hemodinamia, de electrofisiología, de estructural. Aquí tenemos ya algo de estudios relacionados con resonancia en donde se empiezan a ver perfiles que no nada más conectan revascularización, pero conectan también la reparación de las válvulas. Entonces, fenotipos que tienen que ver con revascularización y disminución de la regurgitación mitral tienen que ver también con una mejoría en la morbilidad y empezamos a ver nuevamente cómo se empiezan a conectar el mundo coronario con el mundo estructural y el mundo en insuficiencia cardíaca. Y bueno, muchos de esos pacientes van a necesitar revascularización de alto riesgo, no van a ser candidatos a cirugía cardíaca, por ejemplo, y tenemos este esquema y algoritmo donde tratamos de conectar el paciente, las características del paciente, el procedimiento, qué tipo de operador tenemos para hacer excelencia vascular y no tengamos un problema vascular cuando vamos a hacer una angioplastía de alto riesgo, que después nos va a tomar una hospitalización nada más para arreglar los temas vasculares. Y bueno, estos pacientes muchas veces lo que nosotros hacemos es ir hacia revascularización de alto riesgo, sabiendo que tienen FEBI reducida y que no hay mucha otra cosa que hacer por el momento, pero tenemos el backup de empezar la evaluación para trasplante o LVAD si es necesario. Entonces ya estamos todos conectados desde el principio, en lugar de estar, pues no sé, haciendo una revascularización de alto riesgo con FEBI reducida sin que el equipo sepa de este paciente y después te hablen a las 3 de la mañana que el paciente no está bien en recuperación y que hay que canularlo con ECMO, por ejemplo, que eso pasa y pasa no tan infrecuentemente. En cuanto a choque cardiogénico, estuvo excelente la presentación anterior y ayer hablamos bastante, pero creo que hemos aprendido que la patofisiología y los mecanismos patofisiológicos contra cardiopatía isquémica o contra choque cardiogénico asociado a infarto son muy diferentes y hemos aprendido a valorar de una forma muy importante la congestión y la perfusión a órgano blanco, sobre todo en la circulación esplánica.
Y para ese contexto tenemos ya múltiples dispositivos para síndrome cardiorrenal. Están divididos en pushers y en pullers. La mayoría de estos estudios están bajo investigación. Por ejemplo, este es el dispositivo a mi mano derecha de Procerion, que se llama Aortix, que básicamente se coloca entre el corazón y los riñones y da un flujo renal de hasta 3 litros por minuto. El otro es el dispositivo Precardia, que está diseñado por el doctor Navin Kapoor, y lo que hace es inflar en diferentes momentos del ciclo cardíaco la vena superior, la vena cava superior, y en ese contexto tratar de disminuir las presiones de llenado derecho y aumentar la diuresis. Todos estos dispositivos están bajo investigación, pero realmente abren esta posibilidad de descongestión activa en soporte agudo. Estos dispositivos se pudieran conectar, por ejemplo, en un paciente que está en balón, o en un paciente que está en Impella, un paciente que está en ECMO, para tratar de ayudar desde otra perspectiva al manejo de estos pacientes. Sin embargo, la realidad, como comentaba anteriormente, es que estos pacientes en choque cardiogénico asociado a falla están en esta situación, hemometabólico severo, con múltiples inotrópicos, vasoactivos, lesión renal, hepática, en ventilación mecánica, con patrones hemodinámicos biventriculares y múltiples dispositivos en secuencia en otros hospitales, en el hospital de referencia y en escalamiento hacia casi siempre dispositivos de alto perfil como ECMO o Impella 5.5. Entonces, desde nuestra perspectiva, esto es la oportunidad que tenemos como comunidad para tratar de regresar a estos lugares donde empezó el tiempo cero en choque cardiogénico, que casi siempre es en la clínica, y tratar de identificar mejor a estos pacientes. Estos pacientes que llegan así, nada más para como tener las expectativas bien claras, va a ser muy improbable que vayan a salir del hospital con su propio corazón y van a tener una mortalidad intrahospitalaria muy elevada. Entonces, es importante cuando decimos, sí, vamos a recibir a todos esos pacientes de nuestro sistema de salud aledaño, de nuestros amigos del otro hospital que decidimos hacer una conexión con choque cardiogénico. Si les mandan pacientes así, lo más probable es que tengas que tener una situación de salida como ELVAD o de trasplante, porque si no vas a estar llenando tu unidad de pacientes que van a estar bajo soporte varios días o inclusive semanas o meses, pero van a tener alta mortalidad. En ese contexto, un patrón de alto riesgo que me parece son el paciente que ha estado expuesto a inotrópicos. Creo que inotrópicos intermitentes no tenemos eso exceso en Estados Unidos, tenemos duraderos. A muchos pacientes les va bastante bien. Es una opción intermedia mientras buscamos la posibilidad de hacer un reemplazo cardíaco, sobre todo en este paciente tenía una laminopatía hacia trasplante. Pero es muy importante en cuanto decidamos ir hacia trasplante o hacia dispositivos de asistencia duradera, entender el tema del ventrículo derecho, el impacto que tiene la congestión derecha cuando estos pacientes son admitidos y tratar de entender si el problema principal es un tema izquierdo, derecho o univentricular, y sobre todo el predominio derecho es el que estos pacientes nos indican a nosotros que su única opción probablemente sea trasplante. Y casi siempre esto está conectado a fenotipos específicos. Nosotros vemos, obviamente, pues la perspectiva que tenemos ahora de falla derecha o de perspectiva hemodinámica no solamente está bajo la clasificación de presiones de llenado derecho, sino que realmente queremos entender si es un problema de volumen, de presión, de contractibilidad, y en ese contexto podemos ayudar a decidir cuáles son las mejores formas de soportar el ventrículo, sobre todo en situaciones de choque cardiogénico. Tratamos de tener personalización de soporte temporal con el enfoque ambulatorio, donde tratamos de ver la respuesta, la capacidad de recuperación. Siempre tratamos de hacer situaciones supradiafragmáticas o soporte supradiafragmático para que puedan estar caminando. Pues tenemos un énfasis tremendo en que los cirujanos, los intervencionistas trabajen juntos para tener la seguridad vascular más alta que podamos tener. Y casi siempre conectamos el tipo de dispositivo con la posibilidad y la transición siguiente hacia recuperación.
En el caso de las bombas transvalvulares de tipo Impella, empezamos a ver que tenemos matching hemodinámico en cuanto a la posibilidad de simular los flujos temporales con los flujos duraderos y tener la misma hemodinamia como en este paciente que tenía un Impella 5.5 por una cardiomopatía dilatada, y pudimos casi matchar después del implante la hemodinamia que tenía al entrar a la operación en Impella, que me parece algo que debemos de estudiar, entender mejor, y yo creo que eso tiene que ver mucho con los outcomes después de eh, 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 LVAD HeartMate 3, que este es el dispositivo, este es el Impella 5.5, y los dos tienen la capacidad de descargar el ventrículo a altos flujos, y nos ha ayudado mucho tener esta estrategia para seleccionar mejor a los pacientes, tener mejores outcomes postoperatorios. Algo que se comentó en la plática anterior, que era el valor de la descongestión en soporte. Para nosotros esto es importantísimo, e incorporamos eco porque realmente queremos descongestionar a estos pacientes con, obviamente, flujos, titulaciones de flujos, pero también con ultrafiltración, terapia de reemplazo renal, diuréticos multimodales. Y lo que queremos realmente desde el punto de vista súper simplista, pero a veces las cosas simples son las que tienen mayor efecto, sobre todo en lo que hacemos con tanta complejidad, es estabilizar el septum. Y cuando estabilizamos el septum con flujos biventriculares y descongestión, sabemos que el paciente va por buen camino, y después de ahí, una vez que el septum está estabilizado, si tenemos soporte izquierdo en esos pacientes, lo dejamos ahí, pero nos da la oportunidad de remover el soporte derecho. Y una vez que tenemos nada más a un paciente en soporte univentricular izquierdo, las dos opciones para trasplante y para LVAD se abren. No todos son candidatos para trasplante, y LVAD se vuelve una opción importante para nosotros. Este tema del impacto longitudinal del soporte agudo en LVAD es algo que debemos de estudiar mejor. Esto es de un registro muy antiguo, ya pasaron casi 8 años desde que publicamos esto, y realmente aquí había una señal de que ECMO tenía un impacto en la mortalidad después de LVAD. No lo hemos visto en el tema contemporáneo, y probablemente estos pacientes estaban gravemente enfermos entrando a LVAD en ECMO sin ningún tipo de optimización hemodinámica anteriormente. En ese momento, en esta era de HeartMate 2, HeartMate 3, era un tema muy unidisciplinario, muchos cirujanos trabajando solos, tal vez con algún intensivista, con algún especialista en falla, y ahora todas estas decisiones son realmente en equipo, con perfiles hemodinámicos, clínicos, de imagen, bien detallados, longitudinales, para mejor toma de decisiones. Hemos aprendido mucho de cuáles son los factores de riesgo que tienen que ver con mortalidad post-implante, pacientes que tienen disfunción renal, que han tenido cirugías previas y que han tenido múltiples problemas arrítmicos anteriormente. Entonces, para nosotros, entender la causa de la falla se vuelve importante, sobre todo si tienen sarcoidosis. Es un problema arritmogénico importante. Si tiene amiloidosis, va a haber un problema con la cavidad. Entonces, realmente entender o seleccionar al paciente adecuado se vuelve súper importante. Y todas estas decisiones que hacemos antes del HeartMate 3 realmente modifican las complicaciones postoperatorias, realmente bajan la estancia hospitalaria después de cuidados intensivos. Así nos gusta entrar a cirugía para HeartMate 3 y nos gusta salir así, sin sangrado. Creo que, bueno, ya para terminar, pues el HeartMate 3 sigue siendo el único dispositivo de asistencia ventricular duradera que tenemos ahorita en Estados Unidos. Hay otros que se están estudiando, pero sigue siendo el talón de Aquiles de la terapia, el tema de que sigue siendo una bomba que necesita baterías, necesita un driveline saliendo del paciente. Y bueno, estamos trabajando, los ingenieros están trabajando para tratar de mejorar estas tecnologías, pero es lo único que tenemos ahorita para alternativa de reemplazo cardíaco en trasplante en nuestro centro. Hay diseños que han cambiado a comparación del HeartMate 2, tiene una tecnología de full maglev, donde tiene mayor amplitud para que la sangre pase sin fricción, tiene un pulso intrínseco. Los resultados realmente favorecen a esta nueva tecnología a comparación de la anterior, como se puede ver en el estudio Momentum, pero sin embargo las infecciones, como todavía tenemos el driveline saliendo, la falla derecha, que es un ventrículo que no está soportado, y las arritmias cardíacas siguen siendo muy similares a comparación del estudio anterior.
Esta es la sobrevida total que tenemos hasta 5 años. Como se puede ver, es menor que con HeartMate 3, pero como quiera es 43% de sobrevida. Todavía mucho trabajo por hacer, por entender mejor la optimización hemodinámica de estos pacientes. En nuestro centro hacemos cateterismo derecho con ecocardiografía para titular el flujo 1 a 3 meses posimplante. Hemos aprendido muchísimo del tema de choque cardiogénico para aplicarlo en los dispositivos duraderos, optimizar la velocidad y en casos, y ahora ya para casi todos no tenemos problema en poner un implante para el sensor de arteria pulmonar, un CardioMEMS para poderlos monitorizar afuera del hospital, como se ve aquí. Este es un paciente con HeartMate 3, donde básicamente hacemos un cateterismo derecho con una angiografía de la arteria pulmonar, idealmente izquierda, como se puede ver allá, y ahí es donde colocamos el sensor de la arteria pulmonar para monitorizar su congestión afuera del hospital. Y bueno, esa es la plataforma que tenemos con estos pacientes. Queremos que estén ambulatorios en cuidados intensivos, donde todo el equipo de nutrición, psicología, con un acceso minimalístico. Una vez que tenemos metas hemodinámicas, ecocardiográficas, ya no tenemos un swan todo el tiempo ahí, pueden estar caminando en el hospital. Sí implementamos terapia neurohormonal para estos pacientes con el enfoque que platicamos anteriormente de remisión, y tenemos todos estos touch points que nos ayudan a tener pues un contacto constante con todo el equipo interdisciplinario en nuestro hospital. Y al final de cuentas, por los resultados se nos han dado. Hacemos entre 20 y 30 LVADs al año y tenemos una mortalidad, pues creo que bastante aceptable a comparación del resto de Estados Unidos. Muchísimas. Y para terminar, pues obviamente conectamos todo esto con el programa. Y estos son los datos que tenemos de readmisiones a 30 días, es 19%, mortalidad 2%, pero como se puede ver, todavía hay muchísimo trabajo por hacer para disminuir esas readmisiones. Tenemos todavía, pues no sé, estamos en la infancia de nuestro programa en ese sentido, pero es importante empezar a verse el espejo con todo esto y compararse con otros centros y ver qué están haciendo mejor para poderlo aplicar con nosotros. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Jaime. Una plática muy interesante. Creo yo que en nuestro país nos hace falta mucho acerca de esto porque realmente solo ha habido un par de HeartMate 2 puestos en el Centro Médico Nacional Siglo XXI cuando estaba yo haciendo cardiología ahí, y pues al fin y al cabo es muy importante ver y aprender acerca de cómo se manejan y qué opciones se tienen en otros países de este continente. Sin más, vamos a continuar. Les voy a presentar al doctor Luis Echeverría, que es director de falla cardíaca y trasplante en Colombia. Él es prácticamente su mitad mexicano y es falsamente veracruzano, pero quisiera, pero no ha llegado todavía. Esperemos que pronto, y va a hablar acerca de las decisiones para un trasplante cardíaco. Muchas gracias, Rafael. Veracruzano, patito, me dicen, ¿no? Falso. Pero, bueno, muchas gracias primero por la invitación a estar acá hablando frente a ustedes sobre un tema muy interesante que es trasplante cardíaco. Y uno dice, bueno, trasplante cardíaco en Latinoamérica, ¿qué tanto hacemos? Más de la mitad de los países de Latinoamérica no tienen trasplante, inclusive países grandes no tienen trasplante cardíaco. Así que la pregunta es, si puedo pasar las diapositivas, es ¿qué pasa cuando un paciente se enfrenta a insuficiencia cardíaca refractaria? Y esto siempre significa que este paciente va a morir. No es que lo puedas mantener en inotrópicos y vaya a estar bien. Usted le voy a mostrar algún dato sobre eso. Estos pacientes van generalmente mal. Estos pacientes se complican. Vamos a poner mi timer acá. Y tienen problemas a largo plazo. Así que me preguntan, pero bueno, hay muchas cosas que hacer, Latinoamérica tiene tantos problemas, ¿por qué hacer trasplante en vez de hacer algunas otras cosas? Bueno, les voy a contar un caso. Esta es una niña de 3 años que tiene una cardiopatía dilatada, un miocardio no compacto, una cosa brutal, hospitalizaciones cada 15 días y básicamente no la podíamos mantener bien. Y el problema es qué hacer con ella si es refractaria a las medicaciones, sobre todo medicaciones que ni siquiera han sido probadas en estudios grandes en niños. El ventrículo no iba a mejorar, una cavidad muy dilatada y una función que era 10% o menos, con una niña que realmente tenía muchos problemas de congestión. Así que en los próximos 14 minutos, no tengo conflicto de intereses en este tópico, vamos a hablar sobre trasplante cardíaco, cómo representa una opción en lo que hacemos desde
obviamente nos mostraron los resultados en Estados Unidos, pero desde Mexicali a Puerto Williams, teóricamente se podría hacer trasplante y cómo cambia la vida de nuestros pacientes. Claramente esto es probablemente una de las intervenciones más revolucionarias de la historia de la medicina. Christian Barnard, quien no conoce a Christian Barnard, se hizo famoso por hacer el primer trasplante en Sudáfrica en 1967 y bueno, después se convirtió, después de 10 años en que básicamente casi todo el mundo se moría en trasplantes, sobre todo por la inmunosupresión, después de que mejoró la inmunosupresión, el trasplante cardíaco se convirtió en la primera línea de tratamiento en pacientes refractarios de insuficiencia cardíaca y en las guías europeas y en las americanas es grado de recomendación 1 con nivel de evidencia A. Debe hacerse excepto contraindicación en pacientes elegibles. Así que eso es lo que tenemos ahora. Y en cuanto a los resultados, es bien interesante. Esta es la sobrevida a 2 años de un paciente de trasplante cardíaco, 82% versus la sobrevida en manejo médico y es simplemente dramático. Hay muy pocas cosas en la medicina moderna que sean tan dramáticas como el trasplante cardíaco. Les voy a mostrar un dato para no ponerles números, ¿no? Les voy a mostrar un estudio. Ese estudio, el estudio de Rose en New England, se llama Rematch 2, es utilizando una de las primeras asistencias que teóricamente funcionó, el HeartMate XBE, que el doctor Monfort no se las mostró porque fue un desastre, pero no importa. Este estudio no les quiero mostrar esto, sino que les quiero mostrar qué pasa con pacientes refractarios. Esta máquina, que era una máquina pulsátil, un desastre, sonaba horrible, pero manejo médico y los pacientes se morían, por eso había que hacerlo. Y fíjense, 129 pacientes fueron incluidos en este estudio y se siguieron a 30 meses. A los 6 meses, pacientes refractarios, el 56% del grupo de manejo médico habían fallecido y 40% en el grupo del HeartMate XBE. Sí, a 12 meses solamente había 33 pacientes vivos, a 18 meses solamente 15 vivos, a 2 años solo 8 de 129 en 21 de los centros, de los mejores centros de Estados Unidos y al final del estudio solamente uno sobrevivía. Básicamente todos se murieron, todo el mundo se murió en un estudio de seguimiento de pacientes refractarios a insuficiencia cardíaca en centros de alta especialización en Estados Unidos, aunque esto fue hace 20 años. ¿Cómo saber cuando nuestro paciente se acerca a la falla cardíaca refractaria? ¿Cómo saber que el paciente hay que hacerle algo? Y esto también es esa línea, delgada línea roja, en donde si te pasas, a veces es muy tarde, en intermax muy avanzados como el 1, el pronóstico de trasplante o asistencia no es tan bueno, pero lo primero es síntomas persistentes. Un paciente que se maneje con manejo neuroendocrino clásico debe mejorar con el tratamiento médico, punto. Si no mejora, si los síntomas persisten, si ese paciente se está hospitalizando, va a morir. Esto es lo que utilizamos. Esa es la escala clásica del Intermax, que nos ayuda a saber cómo se mueve el paciente. Todos son refractarios, del Intermax 7 hasta el 1, pero el 1 es paciente que básicamente está en disfunción multiorgánica severa, en UCI con múltiples inotrópicos, pero deteriorándose y con falla multiorgánica, que tiene muy poca probabilidad de salir aún con asistencias. Y el 7 es paciente en clase funcional 3, lo que llaman los americanos 3B, que si está en reposo y está en su casa, está bien y puede tener una vida relativamente adecuada, pero muy limitada. Todos refractarios al manejo médico. Si los síntomas persisten, ese paciente se está acercando a la muerte. La otra cosa que podemos utilizar son los biomarcadores, y los biomarcadores son bien interesantes. Y fíjense una cosa interesante, cuando tú ves péptidos, no es el valor basal, es hacia dónde se mueven. Una disminución en la hospitalización del 30% de los péptidos dice tu paciente va muy bien o por lo menos tiene mejor pronóstico. Si los péptidos no cambian o aumentan un 30%, la supervivencia cae casi a la mitad. O sea que los péptidos te dan una dirección hacia dónde va tu paciente. Suben, vas mal. No importa cómo se siente el paciente, vas mal. Bajan, vas mucho mejor. Así que eso te puede ayudar. Y el valor absoluto de los péptidos también te ayuda. Yo tengo pacientes con péptidos de 60.000, de 80.000 de NT-proBNP. Pacientes con NT-proBNP en el estudio pasado, en el estudio de Steiner, que tenían más de 15.000 de péptidos, en general, a 6 meses tenía una mortalidad cercana al 40%. Así que estos péptidos ultra altos en los extremos también te dicen pacientes que están cerca a morir y que uno se tiene que mover y tomar decisiones. ¿Qué debo hacer? ¿Hay algo que más pueda hacer?
Vamos a hablar algo también de los péptidos. Este es un estudio nuestro en pacientes con Chagas. Y fíjense esto interesante. Nosotros hicimos estrategias multimarcadores en este estudio, NT-proBNP versus troponina. Y fíjense cómo si pacientes tenían troponinas de menos de 1000 y, troponinas de menos de 15 y NT-proBNP de menos de 1000, la mortalidad a 2 años era 0. Si tenían lo contrario, NT-proBNP de más de 1000 y la troponina en más de 15, la mortalidad era 62%, que era completamente opuesto. Así que lo que nosotros propusimos en esta publicación es estos pacientes con biomarcadores elevados deben hacer un seguimiento estrecho porque probablemente ya están refractarios y debes moverte a otras alternativas versus los que no la tienen. Sí, y otro ayuda muy buena es el test cardiopulmonar y básicamente ustedes lo conocen, la doctora Mancini hace 30 años nos dio valores de cortes, pero pacientes que tienen un punto de corte de menos de 14 tienen mayor mortalidad, pero claramente los que se van mucho peor y tienen una mortalidad del 70% a un año son los que tienen un consumo pico de oxígeno de menos de 10. Y eso se separa en mortalidad y en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Así que los 2 puntos de corte nos ayudan también a saber, este paciente va mal, este paciente no va a seguir bien si no somos agresivos con el tratamiento. Y finalmente yo creo que si uno no tiene nada de esto, este es el principal de todos, hospitalizaciones. Si el paciente no lo mantiene fuera de su casa y tiene hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ese paciente va a morir. Y fíjense esta publicación de Jack hace casi 10 años, en donde cada hospitalización significa una probabilidad menor de que ese paciente esté vivo a largo plazo. Y eso es algo que a veces no entendemos. A veces uno cree, no tenemos trasplante, no tenemos asistencia, no tenemos hospital día para colocar leucimendan, pero el paciente viene, lo recupera y va a su casa y ahí, así en nuestra mente ese paciente va a estar vivo 100 años y eso no es cierto. Ese paciente se está acercando rápidamente a la muerte. El paciente refractario va a morir a corto plazo, punto. Tengan o no tengan trasplante, es algo que hay que decirle y hay que hacer. Si uno no tiene nada de estas alternativas, el approach paliativo, aun si tiene 3 años o si tiene 15 o si tiene 20, porque si no lo puedo ofrecer, simplemente el paciente va a morir. Así que si es el final del camino. ¿Se puede hacer en Latinoamérica? Bueno, muchos países empezaron, Argentina ha sido uno de los pioneros en trasplantes, en Latinoamérica también Brasil, pero uno tiene que hacer su propia guía. Nosotros hicimos hace 15 años nuestra guía, la hemos actualizado periódicamente y tenemos indicadores o cuáles son las indicaciones y básicamente lo más importante es falla cardíaca refractaria. Alguna vez hemos hecho alguno que otro en arritmias severas, a pesar de que la fracción de eyección no es tan alta, en tormenta arrítmica y en angina severa, intratable también podría ser, pero también tiene contraindicaciones como la presión pulmonar o tener comorbilidad, tener cáncer en los primeros 5 años es una contraindicación y hay otras contraindicaciones interesantes. Eso fue como se fueron creciendo los programas de trasplante. Les voy a mostrar obviamente el ejemplo colombiano. Tenemos 4 ciudades y casi 10 centros que hacen trasplante cardíaco en Colombia. En 4 ciudades diferentes y estamos organizados es como el YUNOS latinoamericano, la Red Nacional de Trasplante, y acá tomamos decisiones en la Red Nacional de Trasplante entre todos los centros, incluyendo la lista. De hecho, la última decisión que tomamos, por ejemplo, fue que todos los niños independientes, si estaban en inotrópicos, estaban en la casa, eran urgencia 0, punto, se acabó. Si es niño, está primero en la lista y ellos toman decisiones de qué corazón utilizar. Si un niño está en su casa y alguien de 60 años está en una UCI con un CentriMac y un ECMO además, el niño va primero, porque los donantes son menos para ellos por el tipo y el tamaño de los donantes. Esto fue más o menos lo que publicó el Instituto Nacional de Salud. Estos fueron los centros que hicieron trasplante y los que se hicieron por centro. La Fundación Cardiovascular, que es el centro donde yo trabajo, hicimos 30 el año pasado. Probablemente no tenemos en general números grandes como país. 100 pacientes, 99 pacientes de trasplantes en total. Y la pregunta es si son muchos o son poquitos. Miren, esa es una publicación que hicimos sobre trasplante y dispositivos de asistencia ventricular, la copiamos o la adaptamos de una publicación del JAC de los pacientes electivos en Estados Unidos para terapias avanzadas y teniendo en cuenta una población o una posibilidad de tener 2.3% de pacientes de falla cardíaca avanzada en nuestro país, había 45,000 personas de menos de 70 años que podían ser candidatas a trasplante cardíaco. Pero vámonos más allá.
pongámoslo menores de 50 años o menores de 40 años, un 5 o 10% de esto significaría más o menos 2.000 pacientes. ¿Dónde están? Solamente hacemos 100. O sea, quiero decir, ¿están pacientes de 40 años con falla cardíaca genética de otros muriendo? Claro que sí. Y hay un gran embudo porque en Colombia el trasplante es subsidiado por el Estado. Quiero decir, es gratis y las medicaciones también. Y a pesar de eso, solamente hacemos 100. En México, este número serían 120.000. ¿Sí? Se hacen, digamos, colgamos el 5% de los pacientes más avanzados, 10.000, 7.000. Eso es lo que se hace, hay que ver qué pasa con estos pacientes. Porque son pocos y eso es la razón, es que tú dices cáncer y dices, te vas a morir. Ayer Cata dio una muy buena charla mostrando por qué el cáncer, la falla cardíaca tenía más mortalidad que el cáncer. Acá no, acá los tratamos, los descongestionamos, el paciente vuelve a clase funcional 2 y cuando llega el cirujano nunca llega, ya es absolutamente tarde. Es la clase funcional 2 que es bueno llevarlos, es una maldición porque uno cree que lo mejoró por siempre y eso nunca pasa. La historia natural de la enfermedad es hacia abajo y es hacia la muerte. Así que eso es importante, tener la opción salva vidas. Pero lo que sí sería malo es tener un programa de trasplante sin tener programas de insuficiencia cardíaca. Esto lo colocamos en nuestro consenso de falla cardíaca avanzada y las unidades de falla cardíaca avanzada solamente son la punta del iceberg. Si uno no tiene unidades multidisciplinarias de tratamiento de la falla cardíaca, sería terrible para un país tener programas de trasplante y no tratar bien la falla cardíaca y que todo el mundo llegara a falla cardíaca porque eso no es sostenible. Así que hay que tener programas. Ese es nuestro, por ejemplo, nuestro organigrama para ponerles todos, las organizaciones tienen ahí un organigrama, pero el de nosotros, lo más importante, ese paciente de falla cardíaca básica, la optimización de la terapia, tener números, nuestra hospitalización a 30 días en menos del 10%, que nosotros somos Centro de Excelencia de Joint y nos basamos en los resultados de Cleveland, que tiene 19%, así que son relativamente buenos, y tenemos una utilización de las 4 medicaciones, los 4 pilares del 88% al alta, que es supremamente necesario para tratar de disminuir la mortalidad de estos pacientes y tener un equipo multidisciplinario que te ayude a manejar esos pacientes, mantenerlos en la casa y mantenerlos lejos de trasplante cardíaco. Una vez hecho eso, haciendo todo bien, que la refractariedad no sea porque no hiciste las cosas que tenías que hacer, está trasplante cardíaco, es el lado derecho de la gráfica, trasplante, cuidado paliativo y asistencia a largo plazo. Y también tienes puentes a trasplante cardíaco. Los puentes nos ayudan a que esos pacientes vivan más. Uno de esos es cuidado paliativo y hospital día. Y en hospital día, bueno, hay algunos que no puedes hacer nada porque son no candidatos a trasplante o asistencia. En ese caso, no hacer nada en supervivencia no significa no hacer nada en calidad de vida. Se puede mejorar, puedes acompañarlos, debes acompañarlos, si no tiene sentido. Así como le mostró Catalina, nosotros lo adaptamos en la sala de recuperación de hemodinamia a nuestro hospital día y eso los mantiene lejos. Cuando los colocamos levosimendan utilizando el Lionheart o LevoRep, no sé cuál esquema nosotros utilizamos, los mantenemos lejos de la casa. Esos pacientes de hospitalización refractaria dejan de hospitalizarse, están mal, siguen refractarios. Esto no cambia la historia natural, pero lo pueden mantener en la casa y además los subes en la lista un poquito. Eso les da menos tiempo de espera en la lista. Y asistencias como puente a trasplante, que también están en guías, no solamente de largo término. Nosotros en Colombia no utilizamos puente a trasplante. La razón, el costo. Me puedes colocar algo que cuesta $120,000 en la caja y después a los 10 días te trasplanto. Podría ser lo ideal si el costo no fuera así que nosotros utilizamos terapias como en pacientes con contraindicación a trasplante de largo término, pero increíblemente esto en nuestro grupo de pacientes colocamos el primer HeartMate 2 de Sudamérica. Se había colocado el primero, se colocó acá en Monterrey 6 meses antes de nosotros. Ese HeartMate hace 10 años aproximadamente. Y ese es nuestro grupo. De hecho, nuestro primer HeartMate 2 está vivo, lleva 11 años del HeartMate y ya no nos vamos a mover a nada, ni siquiera a trasplante. Va bien, va estable, digamos, pero obviamente tenemos problemas en la anticoagulación y otras cosas. Este es nuestro grupo de pacientes de HeartMate. El 30% de estos se trasplantaron 4 o 5 años después. El talón de Aquiles claramente es el dry line y la infección del dry line. En la mayoría no tuvimos tanta oclusión en los HeartMate 2. En HeartMate 3 nunca hemos tenido oclusión de la bomba, pero sí en HeartMate 2 una sola vez, que fue la indicación de trasplante. Y bueno, al final ha sido parte de lo que hacemos en nuestro centro de falla cardíaca. Pusimos el primer HeartMate 3 de Latinoamérica
y también nos declaramos centro de excelencia, primero en falla, porque es lo más importante, el centro de falla, después el trasplante cardíaco y después de ELVAD en el 2019 y nos recertificamos en el 2022. Estos son nuestros pacientes, realmente cambia absolutamente todo. ¿Sí? Obviamente tienes que sobrevivir, pero la sobrevida al primer mes es más del 95% y al año está alrededor del 88%, pero esos pacientes cambian completamente su calidad de vida con trasplante y aunque la sobrevida promedio sigue siendo en el mundo alrededor de 13 o 14 años, realmente ya no son pacientes que se hospitalizan, no por lo menos por falla cardíaca y su enfermedad cambia por absolutamente otras cosas. Así que al final del día, esa es Camila, se llama ella, nuestra paciente, y se trasplantó a los 3 años. Pero eso no fue ayer. Eso es Camila a los 5 años. Eso es Camila a los 9 años después de trasplante cuando tenía que básicamente afrontar la muerte. Desafortunadamente hizo una disfunción del hijeto 15 años después del trasplante, una disfunción primaria, además hizo vasculopatía y nos tocó trasplantarla nuevamente hace 2 años, pero su sueño siempre fue ser médica y ahora estudia medicina después de su segundo trasplante y realmente debería estar muerta hace 17 años si no hubiéramos tenido la oportunidad. Así que como decía Camila a los 9, cuando apoyan nuestras campañas, el trasplante es un regalo de vida y así como dice el Talmud, quien salva una vida, salva al mundo entero. Puedes darles una oportunidad a tus pacientes, pero necesitas desarrollar toda una herramienta, sentidos y grupos multidisciplinarios que pueden mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y al final del día darles mucho más tiempo en el mundo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues la realidad es que el módulo, que ha sido muy interesante, pues al final tenemos todavía una plática pendiente. El doctor Muñoz, que es el especialista en rehabilitación, que creemos que es parte fundamental. Vamos a dejar su plática para un siguiente módulo. El doctor tiene varios módulos el día de hoy. Y bueno, sin más, vamos a dar por terminado este módulo para que pueda continuar el siguiente. Muchas gracias.